heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. Happy Sunday morning, guys. Hope you enjoyed the Pink Floyd, and we'll see you next time. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz,
lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.
¿Qué tal, amigos del Sim Racing? Sean todos bienvenidos a una edición más de Ramones Road TV. Sí, no lo dije mal porque por primera vez en esta temporada y por única vez vamos a estar desde un circuito. Estamos en California, pero antes de cualquier otro preámbulo voy a dar la bienvenida a quien me acompaña en la cabina para la tarde-noche del día de hoy. Primero, el huracán Fer, el hombre de Valencia. Hola, muy buenas noches, Ari, muy buenas noches, amigos del canal de Road TV. Y bueno, no me voy a extender, también voy a saludar a Manolo, ahí que como siempre está a los mandos y ya luego charlamos. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes. Pues buenas tardes, Ari, buenas tardes, Huracán, y buenas tardes a toda esa peña que nos sigue habitualmente ya domingo tras domingo en las retransmisiones de la Virtual Oval. Encantadísimo de estar aquí un domingo más, por supuesto. La compañía siempre muy grata de ambos. Así que nada, vamos, como bien decía Ari, a disfrutar de giros a la derecha, giros a la izquierda y ver cómo pelean pues el Nano Flores, Smith y Canter, incluso yo diría que Pacheco, por el título final de esta clase A de la Virtual Oval. Exacto, estamos por primera vez en un circuito, por primera vez en la costa oeste de los Estados Unidos. No es habitual que vengamos a visitar estas zonas del país norteamericano. Estamos muy cerquita de San Francisco, muy cerquita de la costa, a pesar de lo árido que se ve el circuito. Y zona de viñedos, ¿no? En especial, esta competencia ha sido bautizada así, como la viñedo... Y me olvidé la cantidad de 54, kilómetros. 54, sí, sí. Como el estudio 54, han hecho yo creo que el juego, ¿no? El famoso estudio 54, pues han dicho, oye, las vueltas nos vienen ideal para el viñedo 54, en inglés. El inglés es cosa tuya aquí. Así es. Y bueno, y Fer, también estamos en situación de cierre de campeonato, anteúltima fecha. Después de esta nos va a quedar nada más el cierre en Texas. Y no sé si por ahí tenés las posiciones, así podemos repasar antes del comienzo de la competencia. Los pilotos están girando en lo que es la prueba clasificatoria. Pues sí, ahí está la clasificación general, a falta de esta carrera y la del domingo que viene. No está la clasificación tan apretada como vimos este miércoles en la categoría de lo que dijéramos que es el segundo split de las tracks, donde todo estaba muy ajustado. Aquí tenemos las posiciones un poco más definidas, pero bueno, teniendo en cuenta que la carrera de hoy también puede ser determinante en cuanto a la puntuación, junto con la de la semana que viene, y todavía algunas posiciones pueden variar, pero bueno, vemos ahí en la clasificación que verdaderamente hay una diferencia de puntos entre todos que hace que no esté tan reñida como otras categorías. Así, en lo que respecta... Sí, sigue Ari, sin problema. Te decía, en lo que respecta a equipos, World of Sea Racing es la escudería que encabeza con 465, 444. Los puntos que tiene HB Sim Racing, que la única representación en nombres la tiene Nehuen Flores. Y tercero, Andrómeda Racing con 436. Acá sí tenemos el campeonato bastante ajustado en lo que es escuderías. Decía que lo que decía hacer la jornada pasada de camioneta, aparte del espectacular puesto de Ari Cejas, que estuve ahí compitiendo con su mula Silverado, la verdad que la cabeza estuvo apretadísima y fue una carrera súper espectacular. La verdad que creo que la gente la gozó igual que nosotros. Nada, quería, cuando te estaba interrumpiendo, Ari, es que veo que, por ejemplo, Acosta habla por ahí por el chat de que se le ha desparramado el ordenador o la conexión de internet y por eso no anda por aquí en pista. Lo estoy leyendo ahí. Ajá, y ha tenido. Así que, señor Einel Acosta, del Pandereta, a ver si puede subsanarlo, o creo que ya no entra, ¿no? No le daría, porque como están en la quali, creo que ya se nos queda fuera el amigo. Claro, ya había entrado, entonces sí que podría entrar. Ah, si vale, ok, pues por ahí está. el problema que tenga, puede volver a entrar. Vale, pues nada, el problema es que no le arranca ahora iRacing y dice que lleva... Pues nada, a ver si tiene suerte y te vemos por acá, por Sonoma. Que reinicie todo. Sí, sí, todo. Y golpe arriba del monitor. Desconecta el router, todo desconectado.
Hay veces que es como antes acabas, ¿eh? Porque lo mejor, yo por lo menos, cuando tengo un problema, apago todo, lo dejo 20 segundos, lo vuelvo a encender y normalmente me funciona. Hace la magia. Ojalá que sea el caso para José Inés Lacoste y pueda estar reincorporándose. Cuando ya tenemos clasificación cumplida, el debutante Eris Blix con la pole position, el tiempo más rápido, un solo intento habían tenido los pilotos para realizar su vuelta clasificatoria en 5 minutos y es Eric que lo hace de esta gran manera, debutando y con esta primera posición, Tobias Kanter, el joven alemán, viejo conocido por más de su juventud de la liga, está largando en la parte delantera junto con Nehuen Flores, esta vez está en la grilla, esta vez no hay avestruz. Al lado de él, otro debutante, Manolo, Martin Kapal, que vos me darás bien los datos de dónde pertenecen estos dos pilotos, Blix Pues y Kapal. un sueco es Kapal y el checo que comentas no, perdón, el checo es Kapal y Bliss es el sueco, pero ambos como vemos en pantalla, del Red Sim Racing. Son pilotos que ya corren en la Virtual Oval en otras categorías, pero que no se habían estrenado hasta ahora, es decir, que están fichados en la base de datos y hoy debutan en el campeonato, es decir, que me imagino que vendrán a echar el rato que Sonoma, les gustará mucho el circuito, el Road o lo que sea, pero bueno, son dos caras nuevas y bienvenidos son, por supuesto, ahí están en la parrilla. También, Sí, bueno, nos cruzamos mucho, pero mira que queríamos recordar que tenemos ahí al Sensei Moratalla, ojo, de la Orden Ramoniana en pista, está tirando el pescal para adelante, y también recordar que Johan Osorio pues tampoco está presente, que está ahora rumbo a Alicante, así que un saludo para él muy especial, vaya con cuidado por la carretera. Perdona, Ari, vamos. Te decía, al igual que pasó la semana pasada con otro debutante que fue Lamperti, que finalmente había hecho la pole y me parece tercero, ¿no? Había subido al último escalón del podio. Aquí también los debutantes marcando el paso con la pole position y una cuarta posición para Kapal. Más atrás lo tenemos a Robert Smith, puntero del campeonato, Nicolás Pacheco, el veterano Wolfie Dietrich Otto, posición 7, octavo para Santi Moratalla, noveno Sasha Jäger y después los que no han marcado tiempo por alguna otra razón, Orti, Joaquín Moratalla y Kaiser serían los protagonistas de esta competencia que se está por iniciar acá en Sonoma. Fer, ¿tenés experiencia en este circuito? Una poquita. Esta semana estaba intentando domar la bestia aquí y bueno, para los mancos como yo esto es muy complicado y ver ahí el tiempo que ha marcado el Eris Bridge para mí, bueno, por decir que yo mi mejor tiempo de la... Lo más complicado quizás por lo menos para mí, es la frenada en este coche y el poco paso por curva que tiene en curva lenta. El balance de pesos, como tira el peso hacia un lado y pierde el coche grip rápidamente. Hay que ser muy suave, muy suave. Diría eso, que hay que ser muy suave con el coche y muy fino. Y muy bien, bueno, Manolo. Estamos llegando ya. Prepara, Manolo. Ahí estoy al amigo. Al amigo Hilario para que haga la lanzada y tenemos ese ratito mientras él hace su hey badabadán y aparte le acompaña a Joey con la bandera. Se va. Pues aquí estamos, Hilari Cortés lanzando esta penúltima jornada de la Virtual Oval en Sonoma Raceway. Así que vamos a ver qué nos depara. Han salido 13 pilotos a la pista y
no sé, de momento el debutante, siempre los debutantes nos sorprenden a nosotros y al resto de la parrilla. Me dicen, ¿y este quién es? Pues ahí está Eric Blick, el sueco, que empieza, ha hecho la pole position y de momento liderando aquí la carrera. Así es, inicio bastante limpio por parte de todos los pilotos, tratando de entrar en temperatura los neumáticos, de no cometer ningún error en estas primeras vueltas. Y atención, como siempre, Fer, aquellos que no han marcado vuelta clasificatoria, pero que sabemos que tienen ritmo como para ir hacia adelante. Sí, ahí fue el caso de Kevin Ortiz, si no me equivoco, que es uno de los que a priori creo que irá ganando posiciones. Aquí es un circuito difícil también a la hora de adelantar, no hay ningún punto especialmente claro, porque las rectas son muy cortas y luego eso, tienes que frenar muy bien el coche. Pero contamos con que aquí la gente, pues bueno, creo que se va a respetar mucho, ya lo hemos visto en la salida, ¿no? O sea, no, la gente lo que no quiere es tener sobre todo un accidente y la carrera va a ser una carrera de ritmo. Manolo, ¿cómo lo ves? Sí, ya sabes que yo soy más manco aún que tú en este tema del ROAD y yo Sonoma no lo he visto, pero sí, bueno, son poquitos coches en pista, 13 en total. Al final, lo que comentábamos, Acosta, Inés Acosta del Pandereta Racing se ha quedado fuera porque No, mandó... perdona, ¿Sí? puntualización, se acaba de conectar. ¿Sí? O sea, accidente de... ¿Dónde? de Joaquín con el 17. A ver. Vamos a ver. Con Ortiz. Joaquín con EJ o Kaiser. Ah, Ives Kaiser. Con Kaiser. Kaiser. Joaquín con Kaiser. Tuvieron un Ah, toque. ha sido una salida de Joaquín a la prom a la izquierda y Kaiser ha ido por detrás y la ha dado al reincorporarse. No se ha reincorporado, creo que se le ha ido el coche otra vez para adentro, así que ahora lo vemos aquí en la repe. Aparentemente golpe suave, no tiene consecuencias para ninguno de los dos, más allá de lo que es la pérdida de tiempo, ¿no? Acá Exacto. no vamos a tener bandera amarilla y sí penalizan bastante al haber perdido esos segundos ahí enganchados. Sí, pero bueno, la carrera es muy larga y creo que las diferencias de ritmo de los pilotos a largo plazo se van a dejar notar. Recordad que son 54 vueltas por combustible, por lo que yo he corrido esta semana, deduzco que tienen que hacer una parada obligatoria, pero quizás por neumáticos, quizás alguno opte por dos, porque creo que un stint de 27 vueltas, bastante complicado. Veremos Sí, a ver lo que deciden. será cuestión del cálculo que hayan estimado, porque también lo que tiene Sonoma es una calle de box muy extensa y se pierde bastante tiempo al transitarla. Así que el que ha practicado ha estado despierto, seguramente tiene el cálculo cuál es la manera más rápida de realizar la carrera, con una parada o con dos paradas, Yo, y realizando dos pasos por el sector de boxes. en mi caso, yo personalmente iría a dos paradas, porque yo a partir de la vuelta 20 o así ya y voy fatal, el coche ya no frena, se va, o sea, no sé, pierdo mucho rendimiento y entonces yo personalmente estaría por dos paradas, pero bueno, seguro que aquí hay gente que se desenvuelve mucho mejor con el estado del neumático ya gastado Seguro. y otros que seguro que desgastan menos también, claro. Manolo, puede ser una cámara a bordo con Nicolás Pacheco, viene en posición séptima en persecución del veterano Wolf Dietrich Otto. Pues, Y de paso podemos decir cuáles son los sectores claves que tiene este circuito de California, de Sonoma, también conocido como Sears Point. Yo lo conocí de esa manera, lo conocí con el nombre anterior que tiene. Ahí está justamente Nicolás Pacheco, salida a la recta principal. Uy, a Otto se le mueve adelante. Esa es otra de las cuestiones. No es tanta la recta, sino es un curvón principal y ni siquiera se va a full acelerador, Fer. Es que luego el tema de la salida en curva Y se va Otto. súper crítico, o sea, a la hora de abrir gas al salir de
de curva. Por ejemplo, en segunda, dijéramos que hasta 7000 vueltas o así, el motor es bastante progresivo, pero de pronto cuando llegas a las 7000 te mete una patada que vamos, que te tira el culo del coche por delante de la delantera. Y bueno, ahí hemos visto a Nicolás Pacheco que adelantaba un coche y Auto que se salía. también comentar que parece que Acosta no ha conseguido solucionar los problemas que tenía porque se conectó pero se ha vuelto a desconectar, con lo cual yo creo que ya podemos decir que es la primera baja de la carrera. Acá estamos en otro de los sectores claves que tienen la frenada fuerte tras la recta opuesta y salen nuevamente hacia la recta principal en este sector de S. Lo que decíamos recién, el cambio de pesos muy importante, cómo va dibujando el coche en este sector que se va muy finito a pesar que la pista es bastante ancha porque hay una sola trazada y aquí salimos hacia el fondo. El hairpin, otra de las frenadas fuertes. Pilotos tienen que hacer sus rebajes con los blips para no bloquear el diferencial trasero y que no pierdan la cola. Ahí Pues estamos ahí. entonces, una vuelta en Sonoma, Manolo. Sí, ahí hemos visto, como querías, a Nicolás Pacheco girando y casi que en honor al líder nos vamos a meter ahora en su cockpit a ver cómo afronta, porque lleva a Tobias Canter a 5, le está metiendo tiempo, es decir, que se ve que el sueco Erik Blick, controla un poquito el tema y nos vamos a disfrutar una vuelta completa en su cockpit, a no ser que pase algo más importante por atrás. Ahí lo tenemos en pantalla, viendo el pilotaje de este hombre de 27 años. Bueno, recordar a todos los amigos que ya nos queda de Virtual Oval esta semana y la que viene, y ya vendrá el parón del veranito, y luego ya, pues si no me equivoco, en septiembre empezaremos con la segunda temporada de este 2021. Así es. De momento vamos a terminar esta, que es lo que decimos el miércoles que viene, categoría B, Caparitos en acción. Ari estará por un lado, si no falla nada, con Evaristo, yo también estaré, y volveremos con las cámaras de la ROTV el domingo para terminar lo que es la temporada de la Virtual Oval. Y En Texas, tomar un ¿no? poquito. Si no recuerdo mal. En Texas, y nos lo tomaremos un poquito. Bonito circuito, para acabar la temporada. Y bueno, pues quiero aprovechar, como siempre, ahora que estoy viendo que hay bastante meneo por el canal de la ROTV, deciros que ya que sois cómplices silenciosos, tiraros el rollo con un like para el canal, un dislike para el Huracán Fair, o la suscripción gratuita que ofrecemos a cambio de nada, y si le dais a la campanita, pues más que maravilloso. Así estaréis informados de todas nuestras transmisiones, porque aunque tenga el verano, alguna cosilla especial estaremos transmitiendo desde aquí de la ROTV para no perder las buenas costumbres. Así que bueno, sí, Fer. Iba a decir que seguro que si hay alguna chica me da el dislike, porque vamos, la vida es lo que me ha demostrado. Aquí tenemos, bueno, las chicas que le den like a Fer, todos los likes que son de chicas para Fer, y los likes de los machotes para el canal, venga, y ya está, y así Fer contento. Es que sé que hay buen ambientito, entonces que se quede toda esa gente saludadita, y bueno, y a todos los que vienen luego en diferido, que también son una buena legión de seguidores de la ROTV, de la Orden Ramoniana. Ahí tenemos al jovencísimo Tobias Canter, que es el contrapunto con 17 años, pues de este otro señor, el Walt Dietre Otto, que corre por libre, que tiene 76 añitos. Ahí lo vemos, siempre decimos que no se pierde ninguna fiesta, ningún baile, y aquí está en Sonoma, él le da igual que sea oval, que le haya que girar a la derecha, y ahí está en la posición octava, aguantando bien el chaparrón, y además creo que en la general tampoco lo está haciendo nada mal. La ve por donde anda nuestro querido World Dietre, creo que anda cerquita del Sensei Moratalla, en la posición 15 de la niña bonita. Ahí tenemos al piloto alemán, es decir, que muy meritorio, participando en muchísimas carreras. De hecho, en lo que va de campeonato ha participado en 12 carreras,
Así que no está nada mal su presencia, ¿eh? En la Virtual Oval. Debe ser un auténtico apasionado de esto. Ahí lo vemos tirando. Y bueno, vamos a ir, si no me ordenáis cualquier otra cosa, presentando aquí al personal, ¿no? Posición 1, Eric Bleed, ahí lo vemos tirando. Tobias Cantero en la segunda. Capal, también debutante hoy, pero veterano en la Virtual Oval en la posición 3. Hernano Flores, que está en la semana gloriosa, el piloto del HB Sim Racing, ahí pilotando en la posición cuarta y actual podio número 2 en la general. Como no, Robert Smith ya son inseparables, el actual líder de la general. Luego tenemos a Nicolás Pacheco del World of Sim Racing, Kevin Orti, que también es un habitual de aquí, de la Virtual Oval, suele correr en casi todas las categorías y bueno, y estar presente en casi todas las carreras. Y luego seguimos, como ya habíamos dicho, con Otto, Sasha Deager del Nemo Racing Team, Yves Kaiser, también habitual, el Coyote, como no, con ese pedazo de coche verde, ese Chevy súper bonito y maqueado, que creo que se ha salido ahora mismo, si no me equivoco, y su hermano, Sensei Moratalla, que le sigue la estela. Ahí los vemos a los dos hermanos Moratalla dándole cera a sus Chevys y recordar, como decía hacer, que Acosta, por problemas técnicos, por avería, se ha quedado fuera de la carrera, aunque se había presentado. Ahí os lo dejo. Recordar a todos los amigos también que, como has comentado, que estaba en Nano Flores en un momento dulce, yo creo que todavía sigue ahí un poco en la nube, ¿no? Después de esa gran victoria que obtuvo en la competición Automundo de Latis con el IndyCar, una victoria brillante y a la vez que quizás también de esas victorias que te dejan un sabor de boca especialmente bueno, porque yo creo que ni él se lo esperaba, ¿no? Hasta la última vuelta, Claro. con ese toque en la última vuelta de dos pilotos que le dieron a él la victoria. Y bueno, la verdad es que tiene que ser una alegría inmensa, ¿no? Pero Para pues sí, sí, cualquier sí. piloto virtual. Fue un final apoteósico, pero bueno, hay que estar con la caña de pescar preparada ahí para decir, Jay, yo he llegado, he estado en mi sitio y por cierto que el profesor Morresi quedó en la segunda posición y Segunda posición, Fernando sí. Borda en la tercera. Fue un pedazo de campeonato, no nos cansamos de decirlo, muy bien organizado, una semana grande para la IndyCar, la verdad que estuvo muy bonito y sobre todo el final es que yo lo viví y fue apoteósico. Muy meritorio lo del Nano Flores, porque luego está aquí demostrando también cómo se la carta en la Virtual Oval, así que enhorabuena al pilotazo y enhorabuena a su equipo HB Sim Racing. Se escapa en la parte delantera Blix, no tanto atrás, que están muy parejos, muy juntitos. Entra en cuestión el consumo del neumático, cómo lo administra cada uno, y Canter está no escapado en relación al debutante Capal, y a su vez atrás también otro grupito que se viene armando con Nehuen Flores y con un muy tranquilo Robert Smith. Robert tiene que terminar las carreras, Robert se lo tiene que tomar con calma, porque esta posición aún inclusive terminando por detrás de Nehuen le sirve. Así es, y además Robert Smith nos tiene acostumbrado también a esto, ¿no? Es decir, que es un hombre que deja los cartuchos casi para el final de la carrera, es muy, muy tranquilo, pero siempre está, la verdad, ahí. Y yo creo que, bueno, casi bien, es un piloto que, si no me equivoco, lo que estoy viendo, claro, hoy estamos viendo los e-rating de Road. Y fíjate, es curioso, Roa tiene 1900 Robert Smith, sin embargo el debutante Eric Bleed, que eso no me había fijado en ese detalle, es decir, que sí, que estoy viendo e-rating de Roa, el debutante marca una diferencia abismal de 4200 y también, bueno, pero es que el Nano Flores, ojito, en Roa no van descalzo, que Claro. tiene 4100, son los dos hombres fortísimos, fortísimos. A Eric ver, Bleed, un sí, sí. inciso, tenemos a Santi Moratalla, al Coyote, lo tenemos en boxes, con el Sí, coche parado, no sé qué problema puede haber tenido. Ahí ha lo tenido un tenemos. accidente, un golpe en la parte alta de la pista, la parte sinuosa, y llegó por propios medios a reparar, pero bueno, se ve que
los mecánicos están en ese tipo de trabajo, en la reparación del auto, ya ha perdido una vuelta. Ahí lo tenemos entrando y nosotros nos volvemos al directo. Es decir, que algún problema que ha tenido el Coyote, y también creo que Sacha Jagger ahora ha tenido otro problemita, vamos a verlo. Incidente, ahí lo tenemos, al piloto, ahí pierde el control, ya lleva el coche tocado, pierde el control, coche número 40 y tira para adelante, pero ya lleva el coche muy perjudicado el piloto de Netmon Racing. Coche número 40 y lleva justo detrás al Sensei. Volvemos al directo. Aquí Muy también, traicionero el según circuito. en... Hay que tener la concentración siempre alta, Fer, perdón. No, sí, justo. Lo que estás comentando. Hay que tener la concentración siempre alta y luego también a la hora de tener accidentes aquí, yo he tenido varios durante la semana y por suerte todas han sido contra las barreras de neumáticos. Y en ese caso, cuando te das no muy fuerte con la barrera de neumáticos, la verdad es que el coche, aunque se abolle un poco, sigue teniendo un rendimiento bastante bueno. Sin embargo, en la parte donde el circuito delimita con el muro de cemento, ahí sí que quizás ya, aunque no vaya a ser una velocidad muy alta, cuando veo a Nicolás Pacheco que ha tenido una salida de pista y un golpe con los neumáticos en este preciso momento. Lo vamos a ver. Lanzo el dron, vamos a buscar a Pacheco, a esa situación que comentas. Y vamos a ver, ahí está, el coche 21, salida, ¡pum! Y antes llamabas tú a los neumáticos, golpe en el morro y se reincorpora. Volvemos al directo. Sí, pero ahí bueno. cuando aplica la potencia, lo engaña, la cola lo sobrepasa. Y es eso, ¿no? Es todo, porque es el frenaje que tiene que ser preciso, no perder la cola, salir bien pisado, pero no tanto para que no te pase la cola con la potencia. Es todo un ejercicio complejo que tienen aquí en el circuito de Sonoma. Y ni hablar cuando en los próximos compromisos podamos llegar a tener un callejero, cosa que ya está planteada dentro de los planes de NASCAR y, ¿por qué no?, de la Virtual Oval. Ahora mismo duelo no hay, está todo el mundo desperdigado. Vamos a ver Pacheco la otra vez posición. afuera. Sí, ahí lo hemos visto en pleno directo. Es que cuando uno ya coge encima se descontrola un poco, ya empieza a hilvanar todo, pero para mal. Así que mala suerte para Nicolás Pacheco. Recordemos que está haciendo un temporadón porque ha estado presente en 16 carreras, es decir, en todas, y hoy ocupa la cuarta posición de la general. Es decir, que mucho mérito lo del piloto del World of Sim Racing, y amigo además de la casa. Ahí lo vemos, ha tenido el encontronazo contra la rueda hace unos 3 o 4 minutos y ahí sigue manteniendo el coche en pista como puede. Delante creo que lleva al veterano Otto, ahí lo tiene. Y estoy mirando en el mapa por ver si hay pelea, pero no veo, ¿eh? Es decir, que así que si vais detectando incidentes y tal, los vamos rescatando y así resulta más ameno. Lo más cercano, Manolo, lo tenemos en Martin Kapal, viene persiguiendo de cerca a Canter. Ahí lo tenemos. En la última vuelta, inclusive, Kapal un segundo más rápido. Y atrás también, Nano Flores más rápido que ellos inclusive, así que interesante lo que se puede llegar a plantear. Esto es la lucha por la segunda posición porque el debutante Erik Blix de Suecia viene escapado en la parte delantera, 18 segundos, son los que le lleva al joven alemán Canter. Así es, entonces vamos a mantener esta cámara en el trío Canter, Kapal, Flores, que se están jugando la segunda posición, y sin olvidar que un poquito más atrás va Robert Smith. En este momento Kapal le mete el interior y se despacha Canter, así que mantenemos la cámara hasta nueva orden por aquí. Y bueno, ahí está, y justamente lo supera Martin Kapal, nuevo segundo en la competencia, perdón, Fer, ahí en el sector de las S, buscando el hairpin, buscando la última curva. Canter parece que un poquito más comprometido con lo que son los neumáticos, pierde esa segunda posición, pero no la compostura porque sigue ahí de cerca, le saca todo lo que pueda al frenaje, sale un poquito de costado. Sí, ahí visiblemente complicado con los neumáticos Canter.
Iba a comentar yo lo difícil que es con este coche administrar lo que es lo que... Vamos a ver cómo lo digo. O sea, tú quieres ir más rápido, pero el coche tiene un límite. Y ese límite en este coche lo coges sin darte cuenta. O sea, tan pronto estás frenando en un punto y estás frenando bien y de pronto 2 vueltas más tarde frenas en el mismo sitio y no es eso que se te va el coche suavemente y lo contravolanteas un poco o frenas no. Aquí el coche cuando se va, adiós, ya da igual lo que hagas porque si ya se va y ya está, no Y hay hablando forma de de límites, rectificarlo. mirá, Fer, que Kaplan sale complicado de una de las Qué curvas, se bueno. la devuelve Canter y ahora en paralelo en el sector de frenaje. Muy linda maniobra estamos viendo y esta cuestión la está aprovechando en pleno el piloto del HB, el avestruz Nehuen Flores, para quedarse ahí atrás y cada vez más cerquita de esta posición. Se nos ha encendido la carrera, Manolo, en esta lucha por la segunda posición. Sí, 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 mientras comentaba Fer lo que cuesta pilotar la bestia, estaban teniendo un duelo tremendo Capal y Canter. Nano Flores, como siempre, ya lo sabemos, bien colocado. Fíjate, si fuera futbolista, el que sabe estar en el campo, ¿no? Es decir, lo está demostrando carrera tras carrera. Ahí tienen el duelo por la segunda posición, pero es que ha habido un momento muy brillante de pasadas entre Capal y Canter. Sí, evidentemente, yo, en mi opinión, yo me voy a decantar y a mojarme el trasero. Yo voy con Canter en este caso, en este duelo de Capal y Canter, ¿no? Porque a Canter lo conocemos de todo el campeonato y a Capal no. Como lo mismo que espero que de aquí a un momento el Nano Flores se decida a meter fiesta y picante y vaya por el Capal el piloto checo, y se lo ventile. Así que hoy ya vamos cambiando un poco del rollo festivo, de las vacaciones veraniegas aquí en Europa, así que bueno, se me puede dejar ver el plumero sin problema, pero evidentemente que voy a estar, ¿sabe?, a favor de pilotos que llevan todo el campeonato aquí, que ya les tenemos cierto cariñito, ¿no? Entonces, insisto, ha sido un duelo muy bonito, así que mantenemos, mientras no pase nada, la cámara acá, y yo lo que digo, el Nano Flores pues sería un 10 de estos estilosos, de los que están en el campo bien situados y repartiendo el juego sin dar 2 pasos, ¿no? Es decir, tú y colocándole de un toque, mandando el balón a quien le corresponde. Así que muy bien, esto promete, este trío aquí promete mucha fiesta. Sí, aparte porque Canter parece que viene un poco más complicado. Se la ha devuelto porque ha cometido un error Capal. Pero en cualquier momento vamos a tener nuevamente pelea. Se mantiene el número 5 en la segunda posición, presidido por el 64. Flores ahora visiblemente un poquito más lejos, pero también quizá cuidando los neumáticos. Sí, sí. Vamos recién 14 vueltas de carrera. Los neumáticos en teoría le tienen que durar unas 14 vueltas más. Vamos a estar esperando las paradas para esa altura de la competencia. Y oye, una cosita, Nano y papá del Nano, no hagáis que el Lari es que le gusta tirarme a mí de la lengua, ¿no? Y que saca a pasear el avestruz, pero que yo sé que el avestruz solo se saca cuando toca, y no es el caso este. Lo estáis viendo ahí, nuestra mascota lo sacaba a estirar las piernas, porque aquí no ha habido, está estirando las piernas, la gente lo va conociendo, los habituales de la Rotivilla saben quién es nuestra mascota avestruz, que todavía no está bautizada, pero bueno, ahí está, y no tiene nada que ver con el carrerón que está haciendo ahora mismo el querido Nano Flores, pero yo sé que el Ari lo hace así para calentar el Y temita. una cosa, estáis hablando del avestruz, pero ha habido un momento pescadilla que, ¿Sí? que ya ha pasado, porque bueno, Desapercibido. el amigo Coyote perdió 6 vueltas en boxes, ha vuelto a salir, ya está con 6 vueltas perdidas. Y luego tenemos al compañero Sensei, Joaquín Moratalla, que está con vuelta perdida, y Salsa Jaeger también. Ya Vale, esos pues pilotos ya están dobrados. Pues ese matiz no quita
para que saquemos también de la pecera a nuestra querida pescadilla, hecha en la factoría Ari, en la factoría Manatí. Así que estaba Warhol con su factoría y también tenemos la factoría Manatí. Así que ahí tenemos, ya ha habido momento pescadilla y voy a estar pendiente de ese mapa de carretera porque estoy viendo volar al piloto este nuevo, Eric Blick, el alemán, el sueco, lo estamos dejando ya a la marcha y cuando case la posición nueva la volveremos a sacar de la pecera para que la gente entienda lo que es un momento pescadilla en la ROTV. Guardamos, la verdad que no esperábamos menos de un piloto de 4200 de e-rating, la verdad que se está paseando las cosas como son y mientras él se pasea nosotros volvemos a donde está la fiesta, donde está Tobias Canter, Martín Capal y el Nano Flores. Aquí los tenemos en pantalla. Sí, porque para hacer, perdona Ari, para ser una carrera de Road, estas diferencias no son grandes. Estamos viendo como segundo, tercero y cuarto están en apenas un par de segundos o tres, lo cual no es nada en un circuito de Road y se está viendo que han venido a divertirse. O sea, no, porque con todo lo que queda de carrera, a lo mejor uno podría pensar, bueno, me quedo detrás. Conservo un poco más el neumático y luego intento el undercap o atraso, en fin, diferentes estrategias, pero no, parece que a la gente no le importa pelear una posición a un riesgo de tener una pérdida de control del coche. Exacto, y nombrás undercut, una palabra muy interesante para esta carrera porque al momento de entrar, tal cual ocurre en los circuitos de oval, también va a ocurrir aquí. El que se quede afuera va a perder bastante tiempo y el que ingrese primero quizá pueda ganar una posición en el pit. Después lo va a tener que aguantar, después va a tener que revalidar eso cuando sea el otro el que tenga los neumáticos frescos, pero se nos plantea una situación bastante interesante que va a estar ocurriendo más o menos a mitad de carrera. Tenemos 16 vueltas cumplidas. Eric Briggs, Poleman y absoluto amo y señor de la competencia lleva 26 segundos y atrás a los que ven en pantalla, Canter muy cerquita con Capal, Flores un poquito más descolgado, el puntero del campeonato Robert Schmidt y en cualquier momento encuentran tráfico, mano. Así es, que encontrar tráfico es lo que nosotros traducimos en momento pescadilla. Ahí tenemos a Robert Smith que quizás breve lo tengamos ahí unido a la fiesta por la posición 2, es decir, de momento hay cierta ventajita sobre que le llevan Nano Flores, pero no descarto que se pueda unir a la fiesta que llevan Canter, Capa y el Nano. Así que la verdad que se está poniendo muy interesante esta parte de la cabeza. Y bueno, lo que decíamos, Eric Bleed le está metiendo 28 segundos ahora mismo al segundo y vamos a poner en la torre, que no es una cosa que no suelo poner la mejor vuelta a ver, es decir, tiempo, porque aquí sí que en oval realmente no le presto atención a la mejor vuelta, al fin y al cabo están girando y me dicen, pero aquí tenéis los tiempos en pantalla de la mejor vuelta de cada piloto, es decir, que la mejor vuelta la marca, si no me equivoco, justo Blitz con 1:39.51, pero ahí lo tenéis para todos los seguidores de la ROTV en la torre nascareña, en los mejores tiempos de cada piloto. Y que hay huecos importantes, es decir, que se ve la jerarquía de cada uno y ojo, que ahí ya está la fiesta. Sí, eso estaba diciendo, están ahora mismo cobrando coches y bueno. Ha sacado un poquito de ventaja Canter de esa situación, aunque en la horquilla también un poco pasado. Ahora es Nehuen Flores que queda... ahí ya pudo superar. Robert Smith. Sí. Smith ahí un poquito complicado, pierde tiempo. Muy bien, eso 6 lo deja pasar. Muy difícil aquí lo que comentábamos antes, ¿no? Tanto el adelantamiento como ahora, por ejemplo, en esta situación cuando un piloto te va a doblar, el entenderte con que el otro piloto te entienda dónde tú quieres facilitarle el adelantamiento, porque no siempre es posible llegar y adelantar al piloto dobrado.
Ha habido un momento complicado ahí, en ese doblaje, lo han superado bien, pero bueno, se ha estirado un poquito la historia, que antes ha tirado millas para adelante, pero Oye, El veo un pasado. coche, sí, veo un coche ahí, no he visto el número, no he visto el número. Ha habido una salida de pista y toque pues al eh, muro. creo que ha sido Sacha Jagger, si no me equivoco. Sí, parecería que hubo humo ahí en Vamos a la recta verlo. opuesta. Iba a comentar antes que si bien es cierto que los pilotos que vayan en una parada, que quizás sean todos, esperamos que paren sobre la vuelta 27-28, Ahí pero Capal, ahora para mismo veo, Capal. exacto, veo que Capal para y Va a dos eso iba a paradas. decir que si, exactamente, que si algún piloto va a 2 paradas, este es el momento en el que seguramente decidirá entrar matemáticamente. Dicho y hecho, Huracán Fer, Martín Capal, el piloto checo, ingresando al sector de boxes. Es el primero que hace, por cuestiones estratégicas, este paso y marcando un compás distinto al de sus rivales. Va a estar interesante, ¿no? Me gusta mucho la alternativa que podamos tener distintas estrategias. 2 paradas para Capal, 1 parada aparentemente para el resto. Mira, los últimos tiempos de vuelta con estos neumáticos ya con 19 vueltas han sido Eric Briggs hizo 1.48, es un tiempazo, pero bueno, no es un tiempazo, pero bueno, ni nada. Vamos a ver, hizo 1.38 alto en clasificación y vamos, que con 19 vueltas esté rodando solo 2 segundos más lento, un tiempazo. Y luego ya vemos que a partir de ahí ya están rodando en el 1.44 y 1.45 algunos, los 4 primeros pilotos que van detrás de él. Luego ya hay gente que está perdiendo muchísimo tiempo. Manolo, Ahí, antes que se nos vengan las otras paradas en boxes, ya que no vamos a tener banderas amarillas, quizás es un buen momento para recordar a todos los aliados que apoyan a Ramón Esobaltibí. me parece una gran idea. Allá vamos. Pues ahí tenéis a todos esos buenos aliados que comentaba Ari, aliados de la Orden Ramoniana que están ahí con nosotros y por extensión con el Sim Racing, ese hobby, esa pasión que nos une a tanto los que estáis viendo esto como nosotros que estamos aquí comentándolo. Volvemos Sí, a mira, Sonoma. Dime, dime. no, Manolo, ahora que hablas de pasión y estos factores de locura que tenemos los Sim Racers, como se diga. Sí, sí, sí. Antes has hablado de Otto. Y bueno, yo no me quedo con las ganas de comentar que pese a su veteranía en la vida, es un piloto joven, porque corre como un joven, no regala nada, es Cuidado, duro. Fer, disculpas, Canter pasado en el hairpin, ahí viene en paralelo con Nano Flores, linda lucha, a ver quién afloja, hay un toque inclusive en la parte de atrás de Nehuen Flores que por ahora sigue, lo va empujando prácticamente en el sector de frenaje, por Sí, afuera señor. Canter, por adentro Flores, linda maniobra y finalmente parece que el argentino le gana la pulseada al alemán. Buah. Tuvimos acción de la linda, Fer. Preciosa, preciosa. Ah, Y perdón porque voy a mandar esa repetición ahora mismo. Vamos a disfrutarla de nuevo porque ha sido espectacular. Ahí lo vemos.
estamos precioso repitiendo. Sí, sí. y muy difícil. Recordamos 21 vueltas de neumáticos ambos pilotos y ya, bueno, el que quiera que pruebe con 21 vueltas a ir ahí chapa a chapa, muy, muy difícil y muy bien luchado por ambas partes. Pues ahí están viendo nuestros seguidores de la ROTV ese duelo que se han marcado el alemán y el argentino. Preciosos, se tocan un pelín, aguantan. Estamos viendo la repetición en su velocidad justa, ¿no? Para disfrutarla al detalle. Y la verdad es que muy espectacular. Y lo que comentaba antes del Nano Flores, ahí intenta atacar Cante por el interior, él se defiende en esa chicane y pero es que es muy, muy bonito, sí, señor. Por esto solo merece la pena estar ahora mismo aquí siguiendo esta jornada de la Virtual Oval. Dos pilotazos. Y lo que decía, ojo, 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 lo que decía del querido Nano Flores. ¿Ves? Es un auténtico número 10 en el campo, esperando su momento y distribuyendo. Volvemos al directo. Hemos disfrutado este momentazo, que la verdad, este momentazo, perdona, se me ha olvidado disfrutarlo de esta manera. El momento feliz, ¿quién lo marca aquí? Todos los Ramones a saco. Ahí está Didi, Joe, Johnny y Marky, que es el único vivo que nos queda. Ese momento feliz lo ha marcado ahora mismo Neuen Flores. Hemos visto en esa preciosa repetición a cámara lenta como Tobias Canter en el momento de salir de curva le dio un poco más de patada al coche de la que el coche le permitía y se le movió la trasera y creo que eso le dio el punto justo a Nano Flores para que consiguiera ponerse a la par de él. Está muy bonito la verdad. Ya ha quedado a una distancia no muy lejana Robert Smith, que bueno, nos tiene acostumbrado de hacer gran gestión del auto. Ay, cuando ahí casi en el carrusel se va ancho, ahí logra volver a meter al coche. Está en la cuarta posición, también con un rol quizá para esta competencia de reparto, ¿no? No protagónico, pero aún así consiguiendo puntos. Y hay que estar atento, porque al final de la carrera siempre Robert nos tiene acostumbrado que aparece y se lleva el gato al agua. Sí, sí, yo lo veo ahí después del duelo ese que han tenido Flores y Canter. Yo lo veo en su línea, en la expectativa Smith ahí y creo que está dejando madurar un poquito la cosa. Canter es joven, 17 años, sangre caliente, ahí lo ha demostrado con el enano Flores, han dado de palos deportivos, pero ya creo que empieza a notar en el cogote que un chico que se llama Robert Smith, que luce el dorsal 106, ya está haciendo lo que nos tiene acostumbrado, recortar y en la vuelta 23 se empieza a aproximar a su espalda, a su cogote. Debe estar sintiéndolo ya, ¿eh? Recorta y lo tenemos en imagen, coche 5, coche 106 y ya lo tiene a tiro de piedra. Es decir, que bueno, lo que decís, muy acostumbrado nos tiene Robert Smith a dejarse ver siempre a partir de casi la mitad de la carrera para arriba, empieza a ir a sacar su garra y a saber situarse. Vamos a ver qué nos depara porque voy a mantener la cámara aquí si no pasa nada, porque el ataque creo que viene por este sitio. Bueno, comentar también, el único piloto que ha optado por la estrategia de 2 paradas ha sido Capel, que pese a haber adelantado, ser el único que ha hecho la parada en boxes, ahora mismo tiene 4 vueltas de neumático. Ha conseguido estar ahora mismo en la 5ª posición con ese neumático. O sea que va a ser muy interesante ver esa estrategia a 2 paradas. Y Smith, cuidado, perdón Fer, Smith no. Ahí por el lado de adentro, por afuera Canter tiene que ceder porque si no iban al toque con mucho mejor parece resto Robert Smith y supera a su joven compatriota. Un poco complicado en esta instancia de la competencia, la está pasando Tobias Canter. Sí, parece que o bien no ha conseguido administrar el neumático como los otros pilotos, o bien con el estado actual de sus neumáticos no es capaz de dominar el coche muy bien. Aún así veo que está yendo, vamos, con todo, no se está guardando nada y vamos a ver. Tenemos temperatura de pista ahora mismo en 44 grados en el asfalto, un poquito alta y estamos vuelta 23, pues
Quizás a lo mejor algún piloto a partir de la 25 pienso yo que pueda pensar en adelantar ahí la parada, porque como luego no tienen que llenar el depósito a full, el segundo stint con menos peso en el coche, quizás el darle 2 vueltas más o 4 tampoco tenga mucha importancia. Manolo, 5 segundos es lo que le descontó Martin Kapal, recordamos el primero que ha superado o el primero que ha pasado por el sector de box. En cualquier momento debería estar entrando a la posición de Canter, de seguir a estos ritmos. Es interesante la estrategia que está planteando el piloto checo. A ver qué le puede llegar a salir. Ahí lo tenemos, ahí tenemos el coche 303, otro Chevy, pilotado, como bien dices, por el checo Martin Kapal, debutante hoy en lo que es el campeonato. Y bueno, vamos a ver, creo que va recortándole tiempo a Canter, pero aún le queda un poquito. Vamos a ver qué nos sucede. A ver, por lo que estoy viendo, la única parada que ha habido, si no me equivoco, es la de él, ¿no? Y la única parada ha sido la única parada ha sido la de Capa, que está rodando ahora mismo. Su última vuelta fue 1:41.8 y Moratalla, sí, mientras que los pilotos que tiene delante están rodando en 1:43.5. Entra Canter ahora mismo, a Pit, está entrando, aquí le tenemos la cámara, y el jovencísimo Tobias Canter del Andromeda Racing ha decidido que es hora de parar y cambiar neumático y repostar. Ahí lo tenemos en pantalla. Así es, venía sufriendo respecto al consumo. A ver si este segundo stint se lo puede tomar con un poco más de calma, cosa de no llegar tan sufrido hacia el final. El joven alemán estaba en la 4ª posición antes de realizar la parada. Y el Nano Flores va ahí tirando millas ya en la 2ª posición. La misma que ocupa en la general el piloto 118, que tiene 444 puntos, es decir que afianzándose en lo que es su posición e intentando arañarle a Robert Smith, que lo lleva justo detrás, y es el líder, pues arañarle lo que pueda en puntos en esta jornada de cara a la final. Así que ahora muy interesante, si no contamos a este hombre que vuela en solitario por Sonoma, Eric Bliss, debutante y que no tiene nada que hacer sino que llevarse la victoria a su casa, el piloto 95, los que están en la plena fiesta sería Nano Flores, que aquí lo tenemos en pantalla, luego Robert Smith y, como no, Tobias Canter. Estos son los 3 pilotos que se están jugando las habichuelas ahí arriba. Más, como no nos olvidemos, a ver cómo lo lleva nuestro amigo Nicolás Pacheco, que está en la 4ª posición. Es decir, que intentará, se lo pelea, pues diríamos, con Kevin Ortiz. Tiene la pelea Nicolás Pacheco con Kevin Ortiz. El dorsal 69 tienen su lucha particular para la posición 4ª, 5ª. Acosta, que estaba en la 7ª de la general, no ha podido conectarse, ha tenido que abandonar. Así que bueno, esto es lo que nos depara ahora mismo Sonoma en cuanto a la clasificación general. Está todo el mundo en su sitio, peleando por lo suyo. Así es, Pacheco sufriendo un poquito con un golpe que tuvo en las primeras vueltas de la competencia, y por eso lo tenemos ubicado bajo en el clasificador, pero bueno, tiene opción de poder remontar hacia el final de la prueba. Por ahora Blix sigue marcando, no ingresa box, ahí en el sector de la horquilla, dibujando muy bien, no se le cae el tiempo de vueltas como bien marcaba el Huracán Fer, muy prolijo lo está haciendo el debutante para quedarse con amplitud, con holgadez, con esta primera posición. Nehuen Flores le lleva más o menos medio circuito, 41 segundos. Lo estoy siguiendo a Nehuen porque me interesa saber si va a entrar, porque ya estamos en esas vueltas que pueden realizar su opción de cambiar neumáticos. Ahí tenemos también a Blitz, que ahora va a dar buena cuenta, si no me equivoco, de la posición 11, que es la de Sacha Jagger. Ahora mismo lo ha pasado el piloto 40 del Netmore Racing, lo pasa sin problemas, se ha dejado pasar bien. Y vámonos a ver a lo que dice. Ahí tenemos al Nano Flores, pendiente de lo que pueda hacer en esta vuelta 27, pactado este encuentro a 54, y ahí tira el argentino del HB Sim Racing,
tirando millas en Sonoma. Ya tienen que estar a punto de parar los coches de cabeza en boxes. Y también comentar, bueno, lo de este chico, o chico, hombre, caballero, lo que sea, el Vix es una pasada. Está demostrando un gran dominio tanto del coche como del circuito, porque la diferencia de ritmo es muy grande. Es muy Está grande. demostrando por qué ha querido venirse a pasar la tarde en Sonoma. Esta incursión que no esperábamos. Ahora veo un coche. Así es, y va para adentro Blix, haciendo el frenaje en esta complicada calle de box que tiene Sonoma. Hay que hacer todo el curbón entre paredes y es bastante finito, bastante angosto. Y ahí está entonces el puntero de la competencia haciendo su única parada, espero para él, ¿no? La única parada programada que va a tener esta competencia. Ahí lo tenemos, Sí. una imagen desde el Ya, cockpit. yo creo que ya van a empezar a parar uno detrás de otro, porque es el momento de las paradas. Ha elegido justo a la mitad, vuelta número 27 para Blix, de hacer los splits a la mitad, justitos. Así Y va es. Flores también, Manolo. Ahí lo tenemos, sí. Va Nehuen Flores, y vamos a ver Robert Smith, también va Robert Smith. Así que Todo. tenemos el desfile de todos los protagonistas por el sector de box. Ahí lo tenemos en pantalla, el Nano, a Smith, es decir que... Ahora va a Muy ser bien. un buen momento quizás para que algún piloto, para que Eric Briggs marque la vuelta rápida de carrera, porque no habrá llenado a full el tanque y tiene neumático nuevo, o sea que es el momento idóneo para rodar lo más rápido posible en esta pista hoy. Sale Nehuen Flores, conserva la segunda posición, viene justo Canter por la recta, Canter a ver si le da o no, Canter por afuera, por adentro Nehuen, se cierra Nehuen y lo deja atrás. Gran movida del argentino para negarle el sobrepaso a un Canter, que venía bastante fuerte en la recta principal, que ahora con neumáticos frescos se le va a hacer muy difícil a Canter poder ir a pelearle. Uy, ahí está el duelo entre ambos, de nuevo. Difícil no es imposible, porque igual lo busca, Manolo. La ha cerrado muy bien la puerta, ¿no? Madre mía. Y va en el carrusel por adentro. Canter tiene mejor inercia por afuera y tiene mejores neumáticos Nehuen, pero Canter es un hueso duro de roer, no quiere dar el brazo a torcer. Además nos tiene acostumbrado a estos duelos, ¿eh? En oval, que cuando le tocas la oreja un poquito, eso bueno, es de mi época, ¿no? No me mojes la oreja. Cuando te mojas la oreja te pones calentito y te resistes hasta que se impone pues la realidad. Es decir, ahora mismo el Nano Flores está imponiendo su autoridad, ha querido pero no ha podido cantar, que recordemos es un pilotazo, pero es que delante lleva ahora mismo a otro gran piloto, así que entre grandes chicos anda el juego. Además ahí casi se le va un poquito el coche y vemos cómo Canter está apresándolo y ojo. Nano Lo Flores. hemos visto en directo. Bueno, Sí, en directo lo hemos visto. Dentro de lo que ha sido el accidente, no le ha salido tan caro. Vamos a verlo de nuevo porque está interesante esto desde arriba. Vamos a Yo ver. temía que golpeara contra esos neumáticos que hay ahí, pero ha hecho ahí el trompo, eso sí, dio con la parte lateral trasera. En la goma, Yo, sí. yo creo que no habrá roto mucho el coche, pero bueno, la derrapada, el neumático ha tenido que hacer un plano importante. Ha Sí, estado muy el bonito. golpe afortunado, pegar con la cola y no pegar con una rueda o pegar con la trompa le significa bastante más daño, pero bueno, también son neumáticos muy duros los que tiene iRacing ahí en ese sector, no tienen la misma densidad de lo que tiene un neumático normal. Cierto. Aparentemente por el ritmo que tiene Nano no está en problemas, así que nos alegramos que pueda seguir en competencia. Ha perdido la posición, pero Soldado, Hay, Soldado hay, que se para otra batalla.
Canter fue con todo, ¿eh? Fue con todo, Es Canter. que, No. sí, que antes le vino un momento valero de, hostia, hoy toca Van and Ram o no, y porque le ha metido un toquecito, se ve claramente en la parte trasera del Nanoflore que está un poco perjudicada, pero bueno, esto ¿qué diría Miguel Olivares? Esto le puede dar un poco de picante al Picante, tema, picante. ¿no? Es decir, que ahora que el Nanoflore tire millas para adelante, lo coja y veamos un final de carrera a falta de 25 muy interesante, ¿eh? Porque esto no está todo dicho aún. Vamos a ver cómo va. De momento, Eric Blitz en cabeza. Retomemos segunda posición para Kappa, los dos debutantes y los dos del mismo equipo, checo y sueco. Luego va Canter, la tercera posición que hemos visto en directo cómo se la ganaba Nano Flores. Nano Flores que va siguiendo la estela del alemán diciendo espérame que te voy a explicar algo. Robert Smith en la quinta posición, Walt Dietre Otto en la sexta, muy buena carrera. Kevin Ortiz séptimo lugar. Kevin Pacheco, Nicolás Pacheco, ¿en qué estaría pensando yo? Nicolás Pacheco, posición 8. Yves Keiser, habitual también de nuestra carrera, justo lo hemos pillado en una salida de pista, se reincorpora sin mayor problema. Sacha Jagger, Joaquín Moratalla, que está entrando ahora mismo a pit, y Santi Moratalla, su hermano, coche 167. Es decir, que así está ahora mismo la carrera en Sonoma. Atención, Manolo, Robert Smith complicado en el sector del carrusel. Ahí logra sacar el auto. Uy, y pasa uno de los Moratalla que lo esquivó con lo que pudo. Momento de zozobra para el puntero del torneo Ahí lo que tenemos. venía en persecución del Nano Flores y llega a golpear, sí, golpea fuerte ahí contra los neumáticos. Sí, tremendo. Es imperdonable, Sonoma, no te perdona un error. Lo hemos visto y lo vamos a ver desde otra cámara ahora mismo porque sí que es un pilotazo y esa salida que ha tenido el querido Robert Smith ha sido de cuidado y le puede costar, bueno, no le puede, ahí lo tenemos, una toma mucho mejor desde el dron, va perdiendo el control, se va la prom hacia la izquierda, ahí no podemos calificar en Sonoma nada de pasto, sí, se golpea en el lateral. Y bueno, eso sí que puede tener consecuencias. Para Robert Smith, beneficiados, Nanoflore y Canter. Ahí los tenemos. Visualmente el coche parece que no ha sufrido grandes daños, ¿eh? O sea, Sí, el pero morro parece que no lo tiene muy mal. De hecho es que claro, golpeó, ahora que veo la repetición en YouTube, golpeó lateralmente. sí. O sea, dentro de lo que es el accidente ha sido afortunado. Salvo que se le haya quedado la dirección tocada, claro. Exacto. Pero ahora lo veremos, el ritmo que pueda volver a coger. Además, aunque no se quede el coche tocado, yo creo que cuando tienes ya un incidente que te puede descolocar un poco, hasta en la concentración me da a mí, y te ponen otra película. Así que bueno, es curioso, los dos debutantes, como decíamos, el checo y el sueco, liderando arriba. Creo que el único que ha hecho estrategia diferente, ¿no? Fue el Martin Kappa, que fue que entró en la vuelta 18, pero bueno, parece que no fue una mala estrategia. Piloto de iRacing de 1900, es decir, que optó por algo. Sí, pero ahí lo tenemos de momento. Tiene que volver a parar igual. Quizá ahí se compense lo que son las posiciones de Canter y Flores, que hablando de... Me parece que vamos a tener acá otro round entre los combatientes. Ya los tenemos ahí en cámara porque sabía yo que en cualquier momento el Nano Flores se lo iba a poner ahí y ya creo que se aproxima el momento. Vamos a mantener la cámara y dentro de un ratito, que ya solo nos quedan 23, vamos a hacer una interior lateral de esas que me gustan a mí, de la cámara donde vemos cómo vienen de maqueados nuestros chicos a correr. Y también es curioso, ¿no? Están en pista 13 coches, pero no hay ningún coche japo. Es decir, no hay ningún Toyota Tundra, están Toyota Camry, están solo Chevys y Ford. Una curiosidad a tener en cuenta también. Ningún japo está hoy corriendo aquí en Sonoma.
y sigue rodando Eric Briggs un segundo más rápido que todos los... Bueno, un segundo más rápido que los pilotos que le persiguen y mucho más rápido que otros pilotos, claro. Pues ese es el momento, ya que lo dices, que haga yo y aproveche para hacer esta visita al interior de los cockpits. Faltan 22 vueltas, voy a ser rápido. Ahí tenemos a Blitz, viste de blanco como el Madrid, capas de amarillo como Brasil o la Unión Deportiva Las Palmas, y sí que va maquillado porque lleva casco personalizado. Canter al vestuario que nos tiene acostumbrado. El Nano Flores exactamente igual, con su mono del HD. Robert Smith, es que no puedo evitar poner esta cámara, tío, porque me pone mucho. Robert Smith, Kevin Ortiz, además haciendo buena carrera, siempre es otro habitual y tenemos que dedicarle su tiempo. Nicolás Pacheco, Ward Dietre Otto, Kaiser, Jagger, Joaquín Moratalla, ahí lo vemos con su casco verde y sus trinchas verdes. Mono Ramoniano y el Coyote con ese gran equipaje que lleva y que luce siempre cada semana. Ahora sí que ya os lo dejo, saco la cámara al exterior y me vuelvo para donde queráis. Cabeza de momento, pero si hay... Al nano, pues vámonos al nano. Ahí estamos. Vamos, Nano Canter, que están cerquita, de hecho, la última vuelta de Nano 42.2, 42.6, la de Canter. Hay diferencia, por lo cual va a haber opciones de lucha por posición. Fernando Huracán. Bueno. Picante me parece que va a ser poco cuando llegue el Nano al trasero de Canter. Ya veremos a ver. Ya veremos a ver la maniobra va a estar de chula, adelantamiento. Seguro que chula. sí. Es decir, ahora mismo Robert Smith, hay un hueco importante, o sea, yo creo que está fuera de la lucha. El Nano Flores ahí lo tenemos ya pegadito a Tobias Canter, así que vamos a mantener esta cámara de momento, que es la interesante, porque recordemos, lideran Blitz, luego le sigue Gapal, son dos debutantes que no se juegan nada sino la victoria de la carrera, pero a nosotros que llevamos todo el campeonato desde la Virtual Oval siguiendo la clase A, nos interesan estos nombres: Nano Flores, Tobias Canter, Robert Smith, Kevin Ortiz, Nicolás Pacheco, Otto, Kaiser, Jagger, Moratalla 1 y Moratalla 2. ¿Por qué nos interesan estos nombres? Porque son los que están batiéndose el cobre toda la jornada, una detrás de otra, y que ya son con esta 17. Que muy bien, Eric Blick está liderando, Matías Capal el segundo. Pues nosotros nos quedamos con este duelo que promete a falta de 21 vueltas en Sonoma. Canter, Flores. Así es, y raro porque Canter marca un tiempo, quizás lo esperaba a que lo tenga un poco encima y marcar una diferencia administrando el neumático. Vaya uno a saber, o el Nano no ha tenido una buena vuelta, pero ahora se le escapa un poquito. Van a estar encontrándose en cualquier momento con lapeados, con tráfico por delante. Desaparece Nano. Sí, no, ahí está. Pero sí. Hemos tenido un momento de susto ahí con las conexiones. Igual tiene algún problemita de conexión y ha dejado espacio con Canter. Quizás haya sido ese el motivo por el que se haya distanciado un poco. Puede ser. A mí me desapareció. Me desapareció también el Nano en un par de ocasiones. Ahí amablemente deja pasar el Sensei Moratalla a los coches en vuelta de líder. Vamos a estar atentos al próximo paso de Nano por la sentencia, a ver cuál es el tiempo que marca. Si esto ha sido nada más una cuestión de momentánea o es algo permanente en su ritmo. Canter viene tirando todo, ¿eh? Canter no se guarda nada. Curva a curva te deja todo. Canter, sí, está conduciendo todo el rato a full, yo creo, a todo lo que puede. Y supongo que tal como le pasó al final del último sprint, que recordamos que él paró antes que todos los demás, o sea, quitando del piloto que solo hizo una parada, ¿no? A ver si no me estoy equivocando. No, mira, el Flores paró en la 136 y Canter en la 141. Vale, entonces estaba confundiéndome yo. Pero bueno, da igual, que creo que al... 40, no me dan las cuentas, Manolo. No hemos dado tanta. No, perdón, joder. Está asustado, Fer.
No, yo ya sé que. Yo ya no me Sí, asusto. pero me encanta. No, Sé que eres de perdón, letras. Sé que eres de letras, Manolo. no me perdón, asusto. 24-27, Ahora 24-27. sí, claro. Ahora sí, Eso, 24-27. eso. Vale, los había lanzado al abismo a los pobres. No, lo que estaba leyendo, ¿sabes qué era? La velocidad máxima que han alcanzado cada uno. Es que son datos que me Ah, voy incorporando ahí. Y es decir, que Tobias Hunter lo máximo que ha cogido con su coche son 136 kilómetros por hora. Tobias Hunter 141, perdón, y el Nano Flores 136. Esos Y son detalles que tengo aquí. Vale, ok. si me permites, Capal, que fue el piloto que va a 2 paradas, lleva ahora mismo ya 16 vueltas de Steam y supongo que, pues que tiene que estar ya a punto de parar. Está ahora sí, mismo en la segunda posición. Ahí lo tenemos. sí. Debe tener en planes parar. Porque aparte se le viene Canter, le vienen descontando mucho y tiene que terminar de completar su estrategia. Yo no creo que llegue a una sola parada, ¿no? Por más que la haya No, hecho temprano, no, no va a llegar. no creo, porque si hubiera pensado ir a una parada hubiera alargado más el sprint. Sería un suicidio intentar llegar ahora hasta final de carrera con ese neumático. Me estaba riendo por lo del momento. Ha parado la vuelta a 137, tío. Es la costumbre. Es como un viaje al futuro, macho. Bueno, volvemos ahí con Hunter y con el Nano Flores, que yo creo que sí que faltan 19 vueltas, pero creo que el Nano Flores sí que va a terminar pegándose a la estela, al culo de Hunter. Estoy convencido, ¿eh? Canter de costado a la salida del opuesto, frenaje fuerte para el retome, esa curva tan rara que tiene este circuito. Los pianos, mirame y no me toques, son muy altos en ese sector y significa perder tracción, lo hace mucho más prolijo Nano Flores para el sector de las heces. Otra vez de costado, tira todo el acelerador de golpe Canter a ver si se puede escapar, pero Nano es ahí, estoico su presencia para continuar cerquita y amenazante en los espejos retrovisores de Tobias Canter. Ahora entra, capaz. Competencia. Y entra, como bien decís, Manolo, Martin Capal. Ajá. Va a perder mucho tiempo ahora, obviamente, pero va a salir bien fresco hacia el stint final. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Me produce curiosidad la estrategia de este coche 303, debutante hoy aquí en la clase A de la Virtual Oval. Y bueno, de momento volvemos, él está entrando y nosotros mandamos la cámara pues a donde está el duelo. Canter, Flores, son los chicos que nos están regalando momentos muy muy interesantes. Vamos a ver Robert Smith, que también nos deleitó con un gran duelo. Ahí lo tenemos después del incidente de esa caricia que le dio en el cogote Canter. Ya se ha quedado más tranquilito. Ahí lo tenemos y recuperando la posición 4. Y creo que poco más. Nicolás Pacheco, Orti, la gente está rodando tranquila. Otto, le estoy dejando unos minutos, unos segundos al resto de la parrilla, porque ahora mismo vamos a volver Kaiser, Otto, Moratalla, Jagger y Santi Moratalla, el Coyote, porque vamos de cabeza al coche, a la cámara que sigue a este dúo que nos está dando la fiesta en este momento. Nano Flores, Tobias Hunter. 17 vueltas para el final. Estoy viendo que Capal, si no tengo el dato mal, está ahora mismo detrás de Robert Smith. Sí, correcto. Y vamos a ver, porque ahora con ese neumático fresco tiene que volar en la pista. Vamos a verlo. Y sobre el duelo Flores-Canter, yo creo que Canter está conduciendo muy bravo y cuando falten pocas vueltas el Nano le va a meter el hachazo, vamos, casi Así. seguro. Mientras vamos a ver lo de Smith con Capal, ¿vale? Está Capal pegadito a Smith y bueno, en cuanto dé buena cuenta, ahí lo tenemos ya despachado, lo adelanta, le gana al interior y
Y sale, lógico, porque va con las ruedas impecables y el mí ya lleva unas cuantas encima. Me imagino que ahora va a estar interesante. Ahora es cuando tenemos a Canter, Nano Flores y Capal. Aquí vamos a ver el dúo que hablábamos peleando por la posición 2, pero muy pendientes del aproximamiento de Capal por detrás, porque viene con ruedas nuevas. Vamos a ver qué estrategia es la que triunfa esta noche aquí en Sonoma. Sí, tiene Capal ahora mismo un gap de unos 24 segundos Sí, con 24. Sí, sí, 24-25 sí, con sí, respecto perfecto. a Capal, perdón, respecto al Nano y a Tobias Hunter. Es una diferencia alta, pero quedan vueltas. Si consigue rodar segundo y medio, por ahí más rápido que los pilotos que tiene delante, va a llegar. Y si llega, tiene ahí una ventaja. No sé si va a llegar, creo que no. Ya Y veremos tú, a ver. perdón, También Fera, que puedan llegar a pelear Canter con Neuen Flores. También, cierto, Más pelea, cierto. más va a perder en pista y más se va a... Ahí el Nano aquí a punto ha estado de ganarle el mira, interior. Vamos a ver. ya. Y bueno, yo Sí, creo que sí. si la aprieta Pero- un poco al final, creo que Tobias va a fallar, porque la verdad es que está conduciendo muy fuerte y el neumático tiene que haber estado sufriendo de esa salida de curva a la hora de traccionar tan agresiva, pues Y tiene que esas tres, pasarle factura. y son 3 vueltas, ¿no?, de diferencia que llevan en los neumáticos, que yo creo que sí que se van a notar aquí ahora al final, ¿eh? Por lo que Sí, estás diciendo. cuanto más avance la carrera, más notoria va a ser esa diferencia. Yo creo que Tobias Canter va a llegar a las últimas vueltas en el alambre, como se suele Sí, decir. sí, estoy de acuerdo. Vamos a verlo, porque va a ser un duelo bonito. Porque llegue como llegue, Tobias Hunter a ese final no va a entregar el puesto así porque sí. Entonces puede estar muy interesante y siempre a la expectativa de lo que pueda ir recuperando Martin Capal, que va ahí 22, va recortando a su ritmito, pero no sabemos si será suficiente para meterse en la pelea por el podio. De momento el Blick sería el ganador absoluto, y en la segunda posición y la tercera pues se la están jugando aquí Canter y el Nano Flores. Robert Smith creo que ya lo podemos descartar, lo tenemos aquí en pantalla, va a su ritmo, pero ha tenido más percances de los previstos en estas carreras, sobre todo el regalito que le dejó Canter en la parte trasera. Creo que lo retiró ya casi de la pelea, así que de momento ahí lo tenemos en pantalla al amigo Robert Smith tirando millas para adelante en una muy digna quinta posición y defendiendo lo que es su liderazgo en la clasificación general. Pero la fiesta está aquí, Canter está embrutecido, tirando y quemando neumáticos, y yo creo que el hombre tranquilo en Neuen Flores está ahí viéndola venir y le va a meter, como tú dices, el hachazo en cualquier momento. Eso esperamos. Bueno, veo que Capal pues sí, va ganando terreno frente a Norris frente a, no, he dicho Norris, no, Hasta el frente a Norris Flores no, y el Nano Flores. frente a Nano Flores y Tobias Canter, no sé yo. Es que en la sí, cabeza. no, yo sé lo que tienes, te lo voy a traducir porque soy un poco psicólogo. Estabas pensando en la venganza que va a haber del Nano Flores con Canter y te ha venido un Chuck Norris en esas películas míticas donde siempre ganan los buenos. Y ya está, y eso es lo que te ha pasado. Y ahora viene la venganza. El justiciero de la noche. Claro que sí, tío. Estoy de acuerdo. Sí. Ay. Bueno, pues Capal, ahí lo tenemos, va recortando, pero creo que no va a ser suficiente. Y volvamos a este duelo, duelo épico, entre lo de la palabra épica también la he aprendido ahora, ¿sabes? No que la conocía, pero cómo la gastan en un montón de canales para cualquier chorrada.
épico, y ya parece que ganamos, ¿no? En intensidad. No, 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 la intensidad la están poniendo y realmente aquí, de verdad, Nano Flores que vuelve a atacar por aquí, a Canter le pone el coche, se lo presenta bien pegadito y Canter, eso sí que es real, así que dejémonos, pero es que bueno, veo mucho YouTube últimamente, ¿no? Además de temática disparatada, algún día os contaré la serie de chorradas que veo por ahí y me divierte mucho. Esto es mortal y está viendo, esta es una tapa de Coca-Cola, tío. Es mortal, es épico. No, no, no. Épico es todo lo que sucede aquí. Ya te diré qué canal. Es el ritmazo que lleva Eric Brick, que vamos, le lleva 1 minuto 10 a Tobias Canter, que está en segunda posición. Ahí Lo que es casi, no llega a los 2 segundos por vuelta, pero vamos, estará rondando el segundo y medio de media por vuelta más rápido que los demás pilotos. No sé, muy bien, chicos pues de sí. otra galaxia. Ahí lo tenemos dedicado, porque tú lo has dicho. Épico, sí. Y impresentable también, porque está metiendo un repaso al resto de la parrilla. Mira cómo toca los pianos, vuela para arriba. Es decir, que se nota que sabía dónde venía y de sobra, ¿eh? Ahí tenemos al sueco. No ha venido a hacer amigos. No ha venido a hacer amigos. Ahí está, la verdad que es muy meritorio, pero y además yo no le quito mérito al espectáculo que está dando Arantiz en Sonoma, la verdad, pero nosotros estamos retransmitiendo todo un campeonato, ¿no? Y también, pues oye, nos decantamos pues con gente como este duelo que tenemos aquí, que se está peleando cosas del podio, y le damos su valor. Es decir, que está muy bien que Eric Bliss con 4.000 y pico de rating en Road venga a lucirse a Sonoma, pero nosotros tenemos nuestra preferencia también en este momento por chicos como Canter, como Nano Flores, como Smith o como Pacheco, y ya está. Y no me duele los anillos decirlo. ¿Por qué? Porque llevan 14 jornadas batiéndose el cobre aquí, así que con mucho mérito. Ahí tenemos también detrás de este duelo a Santi Moratalla, conocido como el Coyote. Decir que son pilotos que ya conocemos y le tenemos pues ese cariñito especial de verlos semana tras semana peleando. Entonces, que muy bien. Esta ovación es para Eric Bliss y esta cámara pues para Canter y el Nano Flores. Yo no sé si Ari estará teniendo algún problema con el micro o algo. Ah, vale, perdona. Estoy siguiendo con atención lo que es la batalla y por supuesto escuchando a Manolo la descripción que nos daba de la situación actual de carrera. Nuestra preferencia por aquellos que se baten el cobre fin de semana a fin de semana. Claro que sí, tío. O sea, gracias por la música, haciendo mención a su nacionalidad sueco y a ABBA, pero vamos con Canter y Nehuen Flores, que creo que no está todo dicho en la pelea de esta posición, por ahora tranquilizado en el sentido de que no se han vuelto a medir en paralelo, pero Nano tiene una marcha más, me parece, tiene un poquito más ahí para ofrecer y para ir pero yo creo que Nano está con la calculadora, ¿no? Sabiendo que por detrás Capal yo creo que no va a llegar, porque no creo que tenga ritmo suficiente como para llegar con esa estrategia, y sabiendo también que tampoco puede llegar al primero. Entonces, verdaderamente esta carrera, lo que se está jugando en la posición con Canter, creo que él sabe que tiene más coche y que cuanto más avance la carrera, la diferencia de coche va a ser mayor, y yo en su caso quizás esperaría pues eso, a las 4 o 5 últimas vueltas para intentar el adelantamiento y marcharme. Ahora recordemos que nuestro querido Huracán, como lector de cartas y del futuro, la tiene. ¡Ay! Y ahora aparece el tipo el Capal ahí detrás pegado al Nano Flores. Y de no, yo estoy con lo que dice. Creo que sí que es una buena lectura y creo que no lo va a coger, y que el duelo va a estar ahí y lo está madurando. Yo creo que ahora mismo, cada vez que quiere, se le está poniendo pegado, y me da la sensación de que Canter lo que lleva es el espíritu juvenil rebelde, que es no, y sabes que lo digo con cariño, que le tenemos aprecio al chaval, pero pienso que el Nano Flores sí
aquí que lo está midiendo, y en el momento que decía le va a tirar el coche arriba. Faltan 11 vueltas, igual me equivoco yo también, y no puede con con la impronta de Tobias Canter, pero me da a mí que esas 3 vueltas de diferencia que llevan en rueda va a pasarle la factura al final, pero bueno, ya lo veremos. El duelo es lo más bonito que estamos viendo ahora mismo, aparte del carrerón, obviamente, que está pegándose el sueco Eric Blick. Eric Blick. No tiene el apellido de sueco, por cierto. No, la verdad que no. Eric sí, Eric es Eric el vikingo. sí. Pero Blix no tanto. O quizás nos sorprende y sí, es un apellido típico sueco que no teníamos muy en conocimiento. Detrás de ellos, dos más habituales como son Canter y Nehuen Flores. Sigue muy cerquita Nehuen. Está bonito. Ahí en la parte de la trepada. Otro radio de giro para Canter. Ahora me dirá Canter cuando termine la competencia, era el radio de giro que podía hacer, no era el que elegía. Porque están con los últimos de los neumáticos. Ya están con... ¡Ay! Y ahí casi Nehuen forzando el frenaje, casi tenemos toque. Eso es el karma, le hubiese devuelto la de Canter a Smith. Pero bueno, no hemos subido al copy del Nano Flores para verlo, porque puede estar muy bonito seguir el circuito desde aquí y cómo se lo está peleando con el Tobias Canter. Así que estamos ahora mismo en el copy del piloto del HB Sim Racing eSport, piloto argentino, equipo argentino, que está en el segundo lugar de la clasificación con 444 puntos. Y ahí está metiéndole presión al joven Tobias Canter. Bueno, que también, ojo, decimos al joven, pero que Nano Flores no se va a jubilar, ¿no? Que tiene 22 añitos. Es decir, que estamos, no sé qué generación sería. Estoy aprendiendo las todas a costa de mi hija. Sé que yo soy de la boomer, pero luego están los millennials, no sé, está la X también, que es la más desgraciada de todas, que es la del Sánchez y compañía. Esa es la generación que nos está llevando a la ruina, la X. ¿Y qué más generaciones hay, macho? No lo sé. ¿Esto de qué generación serían los de 22 años? La de generación, Manolo, la No, nuestra, no. la de generación, esa es la mejor, la generación de Yo creo generación. yo creo que tú estás en la boomer o en una anterior. No lo sé. Qué vamos. Para mí Sí. todo lo que es siglo XXI para acá es millennial. Después alguien que me corrija, pero bueno, es feo ponerle etiqueta a la gente. Vamos a decirle que tiene 22 años uno, 17 otro. Sí. Hombre, lo de Bueno, Siga perdonar, usted. un apunte. Vamos a ver, Capal, que si no recuerdo, lleva ahora mismo, me parece que son 7 u 8 vueltas desde que hizo la parada. Cuando hizo la parada miré el tiempo y eran 25 segundos, si no recuerdo mal la diferencia. En 7 vueltas está ahora mismo a ver, A 13. está a 15, bueno, 13, 15. Lleva una diferencia de ritmo importante y vamos a ver si consigue acercarse en esas últimas vueltas. 9 vueltas, lo veo, la verdad que está bajándole atrás, pero lo veo complicado. 13 para el Nano, 14, es que el Nano y ahí tenemos el 303, Sí. Capal recortando, pero yo creo que va a estar complicado. Como dijo Ari, vamos a ver si en esas últimas vueltas en la pelea de Tobias y el Nano no llega a Capal y tenemos ahí un bonito duelo por la segunda posición. No lo Hombre, descarto. Después de tu predicción anterior, sería lo normal que tú se pegara a la cola Capal. Yo no hago predicciones, yo hago proyecciones. Con los datos que tengo, hago una proyección de lo que puede pasar, que no tiene por qué ser lo que pase. Ojo. Y ahí el Nano casi. No, le mete el coche. Fer, que estoy totalmente de acuerdo. Yo me encanta. Proyecciones astral. Vale, ahí tenemos. Yo lo veo difícil, ¿no? Que se mantenga. Estaría guapo que llegue, pero bueno, prefiero el duelo este que estamos teniendo. 12, que voy también mirando esos tiempos que tú dices, viendo si capaz. Pero yo creo que a falta de 9 vueltas va a estar complicado, ¿no? Hombre, sería una sorpresa, la verdad. Pero ahí está, el duelo de la jornada. Recordemos, Eric Blick lidera, vuela y le mete al segundo 1 minuto 20. Bueno, es decir, estamos hablando de otra galaxia. Y gente habitual del campeonato de la Virtual Oval, aquí como Tobias Canter y Nano Flores, peleando por la posición 2, por el podio 2 y el podio 3. Así que vamos a mantener, porque aquí está muy bonita la historia. Santi Moratalla ha entrado ahora mismo
a pit, se ve que ha tenido algún pequeño incidente y se ha tenido que coger la grúa. No quiero quitar, estamos a falta de 8 y no quiero mandar esta repe de lo que le ha pasado a Santi, pero creo que ha tenido algún inconveniente y ha tenido que llamar a la grúa. Así que mantenemos aquí el duelo. Porque La además, última vuelta, sí. perdona, Manolo, la No. última vuelta de Capal fue de 1.42.5, mientras que tanto Tobías como el Nano están rodando en 1.43.2. Insuficiente parece. Sí. Vamos a ver si no tienen un susto o pasa algo. Parece que no va a llegar. Aquí, el duelo está aquí ya. Y hay toque incluido, medio raro el frenaje que hacía Canter y por eso Nehuen Flores no tenía otra que Ahora. darle Y. un toquecito. Ari, siempre es en la misma vuelta, en la misma curva donde hace el ataque, lo prepara en Nano, ¿eh? En la misma. O más que dibuja, frena mucho mejor, puede frenar más después y por eso se produce lo que ya ha sido el segundo toque desde atrás de Nehuen sobre Canter. Ahora se lo van a encontrar en pista a otro alemán, Sasha Jäger, que viene en posición número 11 y sin trompa, complicado del amigo Sasha. Y a ver, ahí deja el interior. Bien, Madre bien. mía, Nano, oh. Nano toca un poco y pierde terreno. Ay, 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 qué complicado que estuvieron ahí. Sí, menos mal que ha controlado, porque el chaval Sasha Jäger se ha apartado para dejar pasar ahí en la curva como ha podido exacto, y como han podido han adelantado los otros dos. El mayor perjudicado ha sido el Nano Flores y menos mal que ha terminado controlando el coche. Ahora le va a tener que buscar otra vez la estela al piloto alemán. Es decir, estamos a falta de 7 vueltas, el doblaje no sabemos qué más le espera. Creo que ahora tiene un buen rato de tranquilidad por delante, así que vamos a ver, no veo en el mapa, ¿sabe? A corto plazo vehículos que los puedan interferir, así que vamos a ver si Nano Flores vuelve a recuperar ese tiempo de oro que ha perdido ahí, porque estaba pegándole ya chuchones muy en serio y creo que va a volver a pegarse otra vez. Ahí lo tenemos, sí, ya, mira, en la curva favorita del Nano, ahí es donde le recorte, donde le estaban metiendo el coche continuamente. Y vamos Hay a que ver. decir, perdona Manolo, nada Sí. fácil ese control del Nano Flores con este coche, muy meritorio porque es muy difícil cuando el coche se te va así de atrás, ese contravolante y bueno, bravo, muy bien. Sí, Muy bien, pilotazo el Nano, pilotazo Tobías y la verdad, y muy buen ambiente, es decir, que ahí ha estado Jagger del Nemo Racing, quitándose, apartando y dejar en la pelea pues a la gente que está arriba. Sí, que la verdad que me gusta mucho también el ambiente que hay aquí en lo que es la competición. Así que para adelante, meritorio, pero meritorio porque son buenos pilotos, Fer, son muy buenos pilotos. Vuelta 49 abierta para Eric Blix. Está a no mucho de sacarle vuelta a Capal. Decí que Capal viene con neumáticos frescos y no va a llegar, pero si no, venía camino a eso. El ritmo demoledor que tiene el debutante sueco por detrás, como hemos visto durante gran parte de la carrera, linda lucha entre Canter y Flores. Capal al final se cae un poquito en el ritmo. Ahora las últimas vueltas viene 2 segundos más o 1 segundo más rápido de lo que puede llegar a ser Canter, pero se le termina la carrera y él también empieza a sufrir con el neumático. Vamos a ver, porque llega otra vez el Nano ahí a Tobías y el duelo va a estar picante. Vamos, esto. Nos va a cobrar derechos de autor Miguel, así como Bueno, diga, ¿qué pasa? Ahí estos de la Rocky quitándonos lo de picante. Con los presupuestos que se manejan en el Sim Racing, no creo yo que no salga muy caro, Manolo. Igual, a lo mejor, yo qué sé, se puede hacer un trueque. Nada, Miguel es muy buen amigo también de la casa, como todo lo de la el avestruz y la pescadilla a cambio. Es verdad.
Ahí tenemos buen duelo llevan, Canter, la verdad que está siendo un poco la alegría de la carrera ahora mismo. Hubo bonitos duelos también de Smith antes con Canter, que se saldó pues a favor de Canter. Canter le metió un toquecito, se lo despachó. Y bueno, bien, y ahora el otro duelo importante está siendo aquí, por la segunda posición. Recordemos que además estos dos pilotos, tal como están, pero a la inversa, ocupan los puestos en la general. Es decir, el Nano Flores es el actual número 2 de la clasificación general y Tobias Canter, el piloto que ocupa la posición 3 en la general. Así que, ojito, que están ahí jugándose el podio y puntos en la general. Estamos llegando a la zona en la que el Nano se suele acercar bastante a Tobías, vamos a ver si es Sí, así. sí. Y también dar el dato de que el amigo Coyote se ha desconectado. Sí, sí, Habrá tenido algún problema. lo hemos visto ahora, Mucho. si quieres, es que Ahí está el Nano, perdona Sí, Manolo, ahí sí. está el Nano otra vez, ahí pegado a la trasera de Tobias Canter, intentando ganar el interior, Uf, pero no puede, no puede. Está traccionando bastante bien Tobías en ese punto que lo hemos sí. visto con problemas al salir de la curva en varias ocasiones, pero no se está dejando llevar por el pánico y está controlando muy bien. Sí, el chaval se está defendiendo, pero él está haciendo bonito, la verdad. Nos están deleitando todo este tramo final de la carrera y estas cuatro últimas van a llamar la emoción y la atención porque el Nano viene muy entero atrás, viendo además los toros ahí de la barrera metiendo la presión y el que ahora no quiere perder en la posición es Tobias Canter y vamos a ver qué puede, si la sangre caliente o la cabeza de Nano Flores. Yo creo que el Nano ha hecho bien y está metiendo cada vez que, siempre además, como bien decimos, en la misma curva, que por cierto no sé cómo se llama, creo que tiene nombre, no estamos acostumbrados a tanta curva y creo que aquí hasta tienen nombre, así que siempre ataca el Nano Flor en el mismo momento y a falta de 4 vamos a ver si sigue defendiéndolo como hasta ahora Tobías o termina llevándose el gato al agua el amigo Nano Flores. Y que ahí está, la verdad que Tobias Canter también está haciendo un verdadero carrerón, ¿eh? Sí, y hace mucho mejor este sector que estamos viendo, que son de las S y se le aleja. Después el Sí. frenaje sí puede recortar Nehuen Flores y por eso se mantienen en las posiciones. A ver, ahora nuevamente sector de frenaje. Lo que está priorizando Canter es hacerlo un poquito más abierto y salir mejor pisado. Recorre menos metros Nehuen, sale bien pegado, pero ahí ves, ahí Sí, se le sí. va al momento de acelerar, despega el coche del alemán. Sí, Si el sí, Nano está. consigue salir de las S más cerca de Tobías en la prueba de frenada, seguramente conseguiría ganarle el interior a Tobías, pero Le cierra muy bien, le cierra muy bien. como bien apunta Ari, en las S las hace mejor Tobías que Nehuen y ahí es donde no acaba el Nano de conseguir el paso a Tobías. Ahí está, confirma Santi el Coyote que ha reventado el motor. Y mala suerte, Santi. Una más a la buchaca y a seguir progresando, no te preocupes. Tres Se nos vueltas va para el final. con la carrera, exactamente, Manolo. 3 son las que quedan para el final. Blix no muy lejos de la posición de Capa, el que está cuarto. El duelo continúa siendo entre Canter y Flores por esa segunda posición. Ahí casi se le mete, casi lo duerme en el sector menos esperado. Mira, Fer, estamos esperando que lo haga allá abajo en la horquilla y capaz que lo pase al otro lado, capaz que lo sorprende. Sí, puede ser, pero bueno, como tú bien apuntas, en la frenada fuerte es donde el Nano ahora parece que está no lo suficientemente cerca, me parece. Pero sí que vamos a ver cómo esa diferencia de minutos en la frenada se la saca, ¿eh? Mira cómo llega la frenada y ahí siempre se apega, pero no lo consigue. Cierra muy bien y sale muy bien. El Tobias Canter, es decir, que se lo está complicando. Bueno, que es su obligación. Y luego sale, como decía Ari antes, tirando millas muy bien. Y la verdad que hasta ahora faltan 3 vueltas, esas 3 vueltas de diferencia en el cambio de ruedas. A ver, sigue. Esto promete, vamos a ver.
Vamos a ver, porque sí, Vamos a seguro ver. que el Nano en las últimas vueltas Míralo. lo va a intentar ya por todas partes. Ahora. Ojo, ojo, Y ojo. vamos a ver que aquí. Ojo, ¡Ay, ay, lo ay, 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 ay! sabía, lo Golpe. sabía, lo sabía. Bueno, Es el karma, Tobías, ya te dije lo que le hiciste a Smith. Y ahora vamos a ver, cambia porque creo que quien acaba de pasarle ha sido Capal, ahí lo tenemos. Y vamos a ver la repetición de a falta de 2 vueltas, nos va a dar tiempo. Vamos a verla, sí, vamos a verla. Complicado ahí, Canter. Se quiere cerrar, pero lo tiene. No, con pero el- Canter, muy mal, bien. Esta repetición lo vaya a ver perfecto, muy bien. Al final, el que ha tenido suerte de salvar el coche es Nano Flores, porque se le ha ido a Canter el coche hacia la izquierda y casi la lía. Así que se ha hecho justicia poética. Y ahí tenemos al Nano. Sí, habéis visto la repe. Se le ha ido el No, coche para la izquierda. Y Nano tenía que aguantar ahí y es lo que hizo, mantener su posición. Y por eso, bueno, se termina quedando con esa segunda trabajada posición. Capal Sí. aparentemente está heredando el tercer puesto. Sí, viene por delante de Canter. Y ojo Sí. que Blix entra, ahí lo está superando, sacándole vuelta a Canter. Acá. Blix entra en la última vuelta, Manuel. Ahí lo tenemos a Blitz. perdona, ahí Tobías salió mal de la curva, perdió la línea y cuando intentó recuperar la línea para trazar ya tenía al Nano al lado. Entonces, bueno, como siempre decimos, nosotros opinamos sobre quiénes son los implicados, no Obviamente. tenemos poder para decir un culpable, pero Me parece lo que que- abusa un poco de piano ahí, Fer. Queda rebotando mucho el coche y es cuando pierde bastante tracción y el coche se le va para afuera. Definitivamente Sí. en esa curva que desde afuera parece muy fácil, pero desde adentro es ciega y uno se encuentra al pasto o a lo que hay acá, que es tierra, Sí, muy de golpe. Se le pierde la cinta asfáltica. de tierra y desolación en Sonoma. Exacto. Madre mía. Bueno, ahí tenemos a Brice ya dando casi lo que sería una vuelta de honor, porque con la diferencia que tiene puede ir tranquilamente, aunque bueno, veo que mantiene Gran- el ritmo de carrera con toda la ventaja que tiene, pero bueno. Gran ya- victoria. Se gran quita uno el victoria, sombrero. exactamente. Se quita el sombrero, pero se aplaude el duelo impresionante que han tenido Nano Flores, Smith, Canter por atrás. Así que ahí tenemos cámara para el campeón. La verdad es que impresionante cómo va el tío. ¿Sabes? Estoy flipando cómo tira curvas. Auténtica gozada. El sueco ha arrasado en Sonoma. Coche 95, Chevy ZL1. Ahí lo tenemos. La verdad que tremendo el pájaro. Y el pájaro no he puesto la palabra, y vámonos con el Nano Flores, que pasa en la segunda posición. Y ahí Capal está al Fra- final. Fra- Eric Blix, Fricks pasando. Sí, tremendo. ¡Ay, ay, ay! Cruzando el coche. ¡Oh! ¡Madre mía! Por favor, mostrando favor. habilidad en carrera y por favor. en el Qué carrera también. Vaya dominio. tela. Madre mía, qué Mira, dominio. Pues. Venga, ahí está, mira. Que no venga más ese hombre aquí a la No, pista, prohibida la entrada. Bueno, Míralo, sí, pues, hombre. sí. Míralo. Va haciendo sí. drifting, por favor. Madre mía. Bueno, Eso pues no ahí vale, está. hombre. Mira, dedicado. Todo un descubrimiento, a menos en lo que es la disciplina road, festejando ahí con su compañero de equipo. Dos debutantes que se suben a lo alto del podio. Blix en la primera posición, tercero para Capal. Nano Flores es el único que ha terminado en la vuelta del líder y por eso todavía sigue girando. Aquí lo Pero tenemos. va a ser- Ya lo va a hemos hacer visto la exhibición de Capal y de Eric, así que ahora le dedicamos la cámara al protagonista de la jornada, que es Nano Flores, segundo puesto, carrerón del argentino, y bueno, y la verdad que espectacular el final de estos dos, del Eric Blitz y el Capal ahí tirándose el rollo en la pista de Sonoma. Así que bueno, vamos con Nano Flores. También Nano Flores que consolida en la segunda posición del torneo y va a ser difícil tanto que llegue a la punta como que le lleguen a él, pero es un gran resultado. Muy trabajada, Fer, esta segunda posición de Nano. Sí, tremendo. Sí, también quería resaltar, ¿no? Porque me gusta la gente que hace cosas diferentes.
Y en el caso de Capal ha sido el único piloto que ha ido a una estrategia de 2 paradas. Ha acabado ahí en tercera posición y es una actitud que me gusta y también, pues eso, enhorabuena y esa tercera posición. Bueno, y una camarita especial para nuestro querido Sensei Moratalla, que ahí está, el piloto de Ramones Oval Spain, que bueno, termina en la posición 10ª y ha aguantado el chaparrón como un jabato. Así que aplausos también para nuestro querido Sensei. Coche 29, que ha cumplido, ha terminado la carrerita y le damos desde aquí la enhorabuena, como se la damos a Eric Lee, el debutante, a Capal y como no, al Nano Flores. La verdad que ha estado muy muy interesante. Si queréis ir añadiendo, y yo mientras hago la presentación aquí ya de la carrera, voy a ir Nos buscando completa el números. clasificador Tobias Canter en la cuarta posición, el puntero del torneo Robert Smith quinto, Kevin Ortiz remontando desde la 10ª hasta la 6ª. Nicolás Pacheco, a pesar del golpe que tenía en las primeras vueltas, logra arribar en la 7ª posición y rescata buenos puntos. Yves Kaiser octavo, noveno para el veterano Wolf Dietrich Otto, el mencionado Sensei Moratalla posición 10, 11 para Sasha Jagger y 12 para Santi Moratalla, ahí abandonando con problemas de motor. No pudo formar parte de la competencia el boricua José Einel Acosta. Y esos fueron los protagonistas de esta anteúltima fecha en Sonoma, único escenario de circuito que vamos a tener de road, porque nos vamos la semana que viene para Texas, para el cierre de este tan apasionante torneo de la clase A de Virtual Oval. Y ojo, hoy hemos Exactamente. tenido, perdón, pero siempre me gusta destacar lo de las nacionalidades, puertorriqueños, españoles, argentinos, checos, suecos, alemanes, es decir, que una gran variedad, como siempre, solo 13 pilotos en pista, pero muy multicultural el tema de la Virtual Oval. Sigue, Fer. Nada, como decía Ari, recordar a todos que el próximo domingo, antes de que llegue la canción del verano y la Road TV salga despavorida hasta septiembre, tenemos la última carrera de esta clase A, de segundo sprint de Virtual Oval, que ya cerrará la temporada y que ya, pues eso, en septiembre volveremos con más. Muy bien. Yo mientras voy intentando sumar a ver cómo va este campeonato. Vamos a ver si llega el compañero Joaquín. No sé si se A ver si pasará por podemos tener cabina. algunas voces en cabina, lo que fue el análisis de esta competencia en Sonoma, fecha número 17 de 54 vueltas. Tuvimos en la mayoría de los competidores una estrategia de una sola parada en box, salvo Capal, que al último le termina saliendo, producto también de incidentes de Schmidt, de Canter con Nano, pero se termina quedando con esa tercera posición. Y nos gustaría verlo repetir, a ver cómo pueden hacerlo también en los óvalos, tanto Blitz como Capal. Si tienen tanto dominio del auto como lo demostraron en Road, yo creo que también deben andar muy fuerte en el óvalo. Yo creo, Seguro que sí, la seguro que sí. verdad es que no sé dónde estarán corriendo, ¿eh? He comprobado ante la base de datos y lo cierto es que no lo he localizado, ¿sabes? Estaban ahí, pero no los teníamos en ninguna carrera. No sé si estarán corriendo en la Pro, pero desde luego en lo donde controlamos nosotros no. Y mira, y ahí tenemos la clasificación de cómo va el campeonato ahora mismo. Ya la pueden ver los amigos que están ahí siguiendo la carrera de la ROTV y la podemos comentar nosotros. Es decir, que, como no, Robert Smith se mantiene líder, es decir, que aunque haya entrado en esta carrera en la posición 5, él ha ido a su marcha, 499 puntos. Insistimos que esto es una clasificación provisional a falta de bonificaciones y sanciones. 499 puntos para Robert Smith, el Nano Flores 479, se mantiene en su segundo lugar, le ha ganado en buena lid la pelea a Tobias Canter, que se mantiene en la posición 3. Como decíamos al principio de la carrera, poco movimiento, poco margen va a haber, pero para que se mueva esta general, pero ahí está. Nicolás Pacheco está en la cuarta posición y aquí viene la novedad de la clasificación. Kevin Ortiz, con su presencia hoy en la carrera y con su sexta posición, le quita la plaza 5 al compañero Johan Osorio, el Diablo,
que se planta con 389, pero bueno, ya veremos tema provisional y movida. Y en el Acosta, que ha tenido la desgracia de no correr, se queda en la posición 7, Aves Kaiser 8, Marcus Baumgart, que tampoco ha corrido, en la 9, y Sergio Hernández en la 10ª. El Huracán Fer, que está tomando ya el sol en la playa de la Malvarrosa, lo tenemos en la posición 12 de la general, y el Sensei Moratalla, que se sube a la posición 14, ganaría 2 posiciones según lo que tenemos aquí en pantalla, así que el esfuerzo da luego premio también. Y bueno, hasta la posición 18 podéis leer. No sé si ha entrado alguien Sí, por ahí, ya os sí, lo sí, dejo a vosotros. porque ¡Hombre, el el Nano ganador, Flores! iba a decir, el ganador de la competencia habrá sido Blix y dominó, pero el espectáculo, hay que ser justos, lo dieron Nano Flores y Tobias Canter, y acá lo tenemos al Nano del HB Sim Racing, un lujazo que nos estamos dando. Nano, bienvenido, y contanos cómo fue esa pelea. Desde acá afuera se vio espectacular. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Lujos mío, por cierto. Sí, la verdad, muy trabada para mi gusto la carrera, pero bueno, qué sé yo, a veces salen así. De hecho, estuvo más complicada que nunca porque después del toquecito que me dio de atrás, no sé qué le pasó al auto, que se me iba mucho más de cola que antes, terrible. Eso te No, íbamos a casi que no lo podía llevar. Eso te íbamos a decir. ¿Alguna consecuencia en el golpe contra los neumáticos en el hairpin? Sí, cuando doblaba sentía que la cola hacía lo que quería, básicamente, o sea, no me respondía. Zafé de que me dé requeridas. Es más, cuando sentí el golpe, es más, vi las gomas, sentí que el auto se me empezó a poner de costado y dije, chao, acá se rompe todo, pero bueno, se zafó. No obstante, pudiste ir a buscarlo nuevamente a Tobías y nos llamaba la atención que en esa parte justamente le descontabas muchísimo en la frenada. ¿Lo hacías o mucho más agresivo vos o él lo hacía más conservador? Pero era un sector donde le recortabas muchísimo. Sí, en todas las frenadas que lo que recortaba bastante. En las dos horquillas de circuito me le venía muy encima. Se ve que la pedalera del G29 se la rebanca. Bueno, Nano, y todavía nos queda una fecha de cierre que nos vamos a ir para Texas, un terreno bastante más familiar de lo que es este circuito de Sonoma. Eh, Muy difícil llegar en posición de pelear campeonato, pero sí te vas a defender o tenés opciones de defenderte con cierta holgura en lo que es la segunda posición del torneo. Sí, yo creo que la lucha por el campeonato ya está descartada, o sea, por la diferencia de puntos más que nada. Salvo que haya un milagro, pero no creo. Así que sí, voy a salir con la mentalidad de defender el subcampeonato más que nada. Fer, Manolo, Sí, ¿alguna bueno, yo aprovechaste? darle la enhorabuena al Nano por el carrerón que ha hecho y la trayectoria hasta que lleva últimamente y pues, solo quería pedirle por favor que nos diga cómo se hace esto, porque te veo que vas con el Indy a full, coges esto, vas a full, o sea, ¿cómo se hace? Cuéntame un poco cómo entrenas las carreras, en quién te fijas, no sé. Y no, más que nada es todo entrenamiento, es meterle horas y entrenamiento. O sea, no, creo que más secreto que ese no hay. Al que sí te puedo decir que miro mucho es a Casey Kirwan. A él le copio un Ajá. montón de cosas. De Mm. hecho, a principio de año le empecé a prestar más atención a cómo usaba el acelerador y a partir de ahí cambié un montón la manera de manejar, porque estoy pudiendo cuidar mucho más las gomas. Pero no, Exactamente. más que eso y meterle horas, no hago Sí, pero nada distinto. Justo lo que no hacemos en la orden. aparte de, como digo yo, aparte de entrenar, el entrenamiento tiene que estar focalizado en alguien que sabe que sabes que lo hace mejor que tú y entonces, entrenar esos factores, ¿no? Que en los que ves que está la diferencia. Enhorabuena y llevas una trayectoria impresionante. Muchas gracias. Y yo por mi parte solo, ya sabes, que aquí los que preguntan son los que saben y yo solo me dedico a decir, tío, enhorabuena, darte las gracias por tener la deferencia de pasar por la cabina de la RO TV, de la Orden Ramoniana, es un gustazo y yo
Pues bueno, y sobre todo agradecerte ese momentazo final que nos has dado con Canter, que ha estado maravilloso. Hemos visto que el duelo ha sido súper limpio, se la ha despistado Canter y te lo has merendado. Y bueno, chapó, tío, llevas una racha estupenda y esperamos desde aquí seguir transmitiendo cositas tuyas y sobre todo que tú sigas cosechando esos triunfos que te mereces, tío. Que eres un tío limpio y un buen piloto. Además, amigo de la Casa Ramoniana. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad. No, a ustedes, gracias, como siempre. Siempre estado siendo muy copados, de verdad. Muchas gracias. Pues estupendo. Y yo creo que Ari, que es el maestro de ceremonia, es que Ari es el que sabe de estas cosas con el Sí. huracán. Entonces, pues bueno, que diga, y me ha gustado eso que diga cuando viene el huracán haciéndose el interesante de, ¿y cuál es ese secreto para que pilotes así, tío? Y diga, pues entrenar, macho, ¿sabes? Nosotros que nos vamos por ahí con los hábitos, ¿sabes? Y con la mindola, el badajo colgando de fiesta todas las noches. Y luego nos echamos un par de carreritas en mi Ohio y decimos, joder, se nos va el coche continuamente por fuera. Claro, tío, es que hay que entrenar, hay que entrenar. Así que Queremos la pócima mágica de un día al otro ser rápido. No así queremos es. esfuerzo. Así es. Así que Bueno, agradezco pero mucho el comentario de Nano Flores para que toda la orden sepa dónde está el secreto de pilotar cada vez mejor. Así que nada, despide tu Ari Ya, lo que ya tenés quieras. una excusa para hacernos entrenar la semana que viene. A full. Es que no, la verdad es que justo no es uno de los principios de la orden. La orden es una orden como muy, ¿sabes? Muy especial en ese aspecto. Entonces, seguimos gozando, disfrutamos mucho más allá de donde podamos estar, pero eso, es que si alguien quiere que ser como piloto, que entrene. Y ya está, no. Antes de la despedida, Manolo, vamos a hacer un 2x1 porque tenemos a los hermanos Mora Talla. Vamos a arrancar con Joaquín, Sí, que termina señor. en la 10ª posición y que nos deje sus impresiones de lo que ha sido la competencia también. Bueno, no sé, para mí no ha sido una carrera, ha sido como coger un coche e ir paseando por las carreteras de, de Estados Unidos. Me daba la sensación de que iba por las carreteras de Colorado, Utah, Wyoming, que me tocó hace muchos años poder conducir por allí. Tuve la suerte de vivir allí una temporadita. Y estaba en cada momento del circuito, estaba esperando ver un bar de carretera, un hotel y cosas de esas. Entonces, esa es la sensación que tengo, es ir con el coche por el asfalto sin salirse. Y mientras me iban pasando todo el mundo. ¡Yum, yum! Es decir, que ha habido dos carreras, una de pilotos y otra de conductores, por lo menos por mi parte. Y esa ha Bueno, sido la historia. Pero Pero Joaquín, bueno, aprendizaje. ¿eh? Pero seguramente con aprendizaje. Algo habrás Sí, sacado de sí. la tarde de hoy. Sí, bueno, la práctica, porque la verdad es que no había entrenado mucho esta semana y se ha notado, de hecho, o sea que, bueno, pero bueno, bien. de todas maneras, Joaquín, para pilotos que tenéis menos experiencia, es un eh, eh, este coche en Road es muy complicado y solamente ya te digo que el hecho de mantenerte en pista, Hombre. no provocar ningún accidente, ir pendiente de los pilotos que te van a doblar y dar espacio no es nada fácil. O sea Claro que que, no. oye, enhorabuena. Sí, señor. Aplauso para el Sensei. Y no lo quiero Así, escuchar. Ya no quiero oírte más, Sensei, decir ese punto de que no, tío, que has hecho un carrerón, tío. Que estaba, ¿cómo que te pasaba? Te pasaba un tío que volaba, que tenía 4000 y pico de Irrati, que ha hecho una exhibición, luego la veréis al final, de triunfo, derrapando, exhibiéndose, pavoneándose como el puma, ¿sabes? Porque es que es normal que te pasara a ti y a la mitad, porque creo que casi ha doblado a todo el mundo. Entonces, tú has hecho, para mí, estoy con Fer, un carrerón, estamos progresando y ahí has mantenido el coche y el espíritu ramonano en pista, corriendo hasta donde llega, no sobre conduciendo, respetando a los rivales, oye, y a la próxima más y mejor. Pero lo importante, has disfrutado en Sonoma, has sufrido en Sí, Sonoma, Sí, pues ya está, eso es lo sí. No, importante, tío. bueno, no me han tenido que poner una multa por exceso de Yo velocidad. dudo, pero no, es que dudo que tú hayas ido paseándote. Tú has estado sufriendo en Sonoma. No. tenemos Tú no te has Sí, paseado. y perdonad, mi hermano seguramente que igual en cada curva tienes la sensación de que el coche se te puede estampar contra cualquier Ajá, sitio. claro que sí. Eso está claro, pero Ari, bueno. tenemos a Robert en la sala de espera, si Ah, muy bien. le puedes dar paso ahora cuando puedas aquí.
Y bueno, Ahí. también Santi, que cuéntanos un poco qué pasó. ¿Tuviste problemas de motor al final debido a un golpe quizás, calentamiento o algo? Hola, buenas noches. Pues sí, Buenas probablemente a lo noches, mejor por Santi, el buenas noches. golpe primero que me di en las primeras vueltas, que fue un error en una zona que además no tiene excesivo peligro, en la zona antes del rasante. Se me fue un poquito de atrás, me fui hacia el terraplén y lo dejé ir porque en esa zona te dejas ir al terraplén y vuelves a entrar otra vez en la pista, pues no es una zona peligrosa, pero con tan mala suerte que acabé pegándome con el con el borde de uno de los muros. Y dañé una rueda y tuve que entrar en boxes y estuve 8 minutos parado ya. Ahí salí el último y ya poco tenía que hacer. Creo que tenía ritmo para estar 8 por lo menos, porque cuando me salí me iba separando iba noveno creo, me iba separando de todos los de atrás y iba cogiendo a Otto y no sé quién es el que iba por delante, octavo y séptimo, les iba comiendo terreno y no iba forzando, simplemente iba al ritmo que me viste ayer marcar, Fer, marcando 1.44, 1.43 y ahí se me ha ido el coche y la he fastidiado y no hay más historia. Y el resto, pues no sé si luego el motor ha hecho crack porque tenía algún daño. Tampoco iba mirando mucho la temperatura y quizá ahí también me he despistado. Bueno, como estábamos comentando, para pilotos menos experimentados, desde luego es un circuito. Además, es un circuito dentro de lo que es el Rabat también. Diría que especialmente complicado por esos cambios de resante, esa entrega de potencia en la salida de curva, eh, la frenada. Es un circuito, esos pianos altos, es un circuito complicado y eso, como decía el Nano, hay que entrenar, entrenar, entrenar y coger experiencia y ya está. Luego después de esa no he tenido muchos incidentes, un par de excursiones por la tierra pequeñitos, uno dejándome doblar. A Robert Smith, me parece que a Robert Smith, casi me lo he cruzado, me lo he encontrado cruzado en medio de la pista después del cambio de rasante. No sé si me está escuchando, pero casi me lo llevo Sí, por sí, te delante. estará escuchando, está en el canal. Ha habido suerte porque me lo podía haber llevado puesto. Me he ido por fuera y también me he salido un poquito y bueno, él ha regresado y ha podido seguir su carrera. Bien. Y Ari, hablando de él, sí. vamos a ver si tenemos la palabra de Robert. Robert, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Hola, Robert? Robert. Eh, una jornada dura la que tuviste en el día de hoy, ¿no? Sí, es la peor pista para mí. Yo te dije hace unas semanas que yo no soy un piloto de road course y estoy feliz que ya se acabó con esta pista, ¿no? Y saqué el quinto lugar y estoy sudado, demasiado sudado. Aún Es así, muy difícil y muy duro. Aún así, en las primeras vueltas, ¿podías seguir de cerca a la posición de los coches que iban por delante tuyo? ¿Se te termina de Ujú. complicar con el accidente que tenés con la salida de pista? Sí. Al principio, bueno, yo tuve una velocidad un poco seguro y con eso tuve la posibilidad de seguir todavía y en un momento ya rebasé a Tobias, que tenía problemas con las neumáticas, pareció, Ujú. pero una vez que Neun y yo estaban enfrente de Tobias, Neun se fue muy rápido. No pude seguir más a él y un piloto, yo no conozco su nombre porque está nuevo, se hizo una estrategia de 2 pit stops Ajá. y Capari. él estaba, yo creo que esta estrategia estaba más lento y yo rebasé a él y como rebasé a Tobias, pensé, bueno, a lo mejor puedo sacar un tercer lugar, pero como Santi dijo que él lo vi y él solo no vi el accidente, pero él tenía que irse de la pista también, ¿no? Y lo siento por eso. Es que yo salí de una curva al derecho y con mucha velocidad y mi, mi, mi- nah, se fue ¿cómo se dice?
Also el coche estaba luz, ¿no? Claro, Se te suelto. fue ¿Cómo de se dice en atrás. español? Sí, sí. Ujú. Y se fue al derecho y pude aguantarlo, pero se fue al izquierdo y me fue al muro. Y con ese choque, mi coche estaba mucho más luz por el resto de la carrera y yo estuvo como un segundo más lento que antes. Y así yo solo pensé, bueno, tienes que guardar tu quinto lugar y yo amanecí eso, ¿no? Entonces, ya al final estoy feliz con el quinto lugar. Y mirá la calidad de piloto que tenés, que un quinto lugar es un resultado del que estuviste sufriendo. Yo daría lo que sea por ese quinto lugar. Resultado Solo es el quinto fantástico, lugar, sí es cierto, pero pero bueno. bueno, Sí, para Robert, mí el road course para mí de verdad es tortura. Y yo no hago road course y sí lo hago una vez por mes, lo hago con GT4 o GT3, pero no con los tocas que no Claro. tienen tracción, no puedes frenar, es terrible. y Robert, tenemos por delante el próximo domingo la última cita del calendario. El campeonato lo tienes en el bolsillo. ¿Cómo crees que vas a afrontar esa última carrera? ¿Con la calculadora o como una carrera más? Voy a correr como siempre, como tengo 20 puntos adelantado. Sí, tienes razón, puedo hacer lento, seguro, pero eso no es mi estilo. Ajá, muy En bien. en los últimos 2, 3 vueltas a lo mejor, pero en una carrera yo entro para ganar o para competir con los otros pilotos, ¿no? Podría ser que voy en algunos momentos un poco más seguro cuando rebaso a otros pilotos con una vuelta menos o si estamos a la misma velocidad y batallando por una posición, a lo mejor no voy a batallar tan fuerte como normal, pero Sí, sí, como sí, sí. siempre voy más rápido posible, ¿no? Perfecto, me parece muy bien y me parece que es lo acertado, porque muchas veces el ir más despacio o querer asegurar es contraproducente e incluso puedes tener un accidente por ello, o sea que perfecto. Muy bien. Si algún compañero me releva. O No, Manolo. yo por mi parte, como siempre, agradecerle a Robert y lo mismo que he hecho con Nano, pues que Robert siempre está participativo con nosotros, con la Orden Raboniana, con la ROTV, siempre está ahí para comentar la carrera, así que yo darle las gracias, vosotros sois los que sabéis preguntar, y yo darle las gracias pues eso, por esa complicidad que tiene con nosotros y por las buenas carreras que siempre nos presenta. Ha estado espectacular, ha estado en una quinta posición, ha tenido un duelo muy bonito con Canter, muy interesante, hasta que te ha dejado el regalo Canter, y pero bueno, que forma parte del espectáculo. Ha estado bien, pero la carrera ahí ha habido un momentazo, y oye, y bueno, sigues sumando puntos, estás con 499, estás liderando la clasificación, yo diría con autoridad y con permiso del Nano Flores, que lo tenemos ahí también, y creo que con Canter estáis haciendo un campeonato muy divertido, muy bonito, y bueno, en Texas el domingo que viene despediremos la jornada, el campeonato, y que yo creo que va a ser más una carrera para ver quién se lleva, no el título final, porque creo que está casi decantado esto, pero sí para ver quién se lleva la carrera. Espero un duelo ahí a muerte y deportivo entre Smith, Flores y Canter. Eso fijo, con algún invitado más al baile, como pueda ser Osorio, Pacheco, el que quiera apuntarse. Pero bueno, creo que la cosa promete para Texas. Y lo dicho, muchísimas gracias, Robert, por todo, tío. Sí, gracias a ustedes. Y bueno, Texas, yo creo que vamos a ver una buena carrera. Texas es una pista muy divertido, ¿no? Y muy interesante. Y vamos a ver una buena carrera con todos los pilotos rápidos. Y quiero decir también felicidades a Nano por su segundo lugar. Y qué mala suerte que hoy hay un nuevo piloto, Eric Blix, que sacó la victoria. Como así, Nano no pude sacar los 5 puntos extra
¿no? Porque el primer lugar es el único lugar que recibes mucho más puntos que los otros, ¿no? Sí, 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 correcto. Sí, Qué mala suerte. venía pensando eso en la carrera. Decía, ¿de dónde salió este debajo de una piedra? ¿Cómo me está robando la victoria? ¿Sabes Oye. qué? Yo vi que Eric sacó el pole position y la primera cosa yo pensé, bueno, Nano no va a ganar esta carrera. Oye, pero que conste para los dos, para Robert, aunque Eric Blitz vino aquí de Ocupa a saltar, ha estado muy bien, que conste, le hemos celebrado el triunfo con él, pero realmente las cámaras de la Raw TV ha estado dedicada a los habituales del campeonato, es decir, a Flores, a usted, Robert, a los que están todos los domingos bregando y peleando y dándonos espectáculos. Entonces, nosotros hemos aplaudido la victoria de Blick, hemos dicho que el apellido no es muy sueco, hemos dedicado alguna cámara, sobre todo cuando ha llegado a la meta, pero en general las cámaras de la Raw TV han estado dedicadas a quien se las merece, a vosotros. Sí, porque Nano y Tobias estaban peleando muy fuerte y buena carrera y de verdad, qué paciencia de Nano está atrás de Tobias como 20 vueltas o más, yo no sé, solo vi que estaban separados por 3 décimos y peleando y al final Nano rebasó a Tobias porque Tobias hizo un error y bueno, chocaron, pero fue el error de Tobias. Yo hablé con él hace un rato y él dijo, bueno, ya fue su error, ¿no? Sí, se ve claro además. Sí, a mí también me dijo, me pidió disculpas. Sí, no hay problema. Igual creo que para el espectador es muy divertido, ¿no? Lo de estar atrás tanto tiempo fue más que nada juego mental, porque al yo tener el auto medio tocado, sabía que me iba a pasar por encima porque tenía el auto mejor. Así que nada, yo me quedé ahí atrás esperando a que haga un error y bueno, llegó, funcionó la táctica. Sí. Felicidades. Gracias. Pues chicos, yo creo que más o menos está todo dicho, ¿no? Nos vemos en Texas la semana que viene y la verdad es que pase lo que pase, os esperamos aquí en la cabina. Es decir, que independientemente de quién gane, quién no gane, estáis más que invitados a daros una vueltita por aquí y comentamos cosas de la carrera aquí con todos los que queramos estar, ¿vale? Vale. Dale. Pues, pues que alguien ponga punto final. Adiós. Ari, ponga usted punto final. Ari. Hasta luego. Hasta la luego, próxima Robert, semana. muchas gracias. Hasta luego, Nano. Hasta luego. Chao, nos vemos. Venga. Chao. Bueno, Manolo, ha sido una jornada muy interesante de Ramones Roll TV que hemos tenido en la jornada del día de hoy, a espera de lo que es la definición dentro de 7 días de esta categoría de la clase A en el circuito de Texas. Por supuesto, quedan todos más que invitados para ese momento, para que nos acompañen y puedan disfrutar de lo mejor del Oval aquí en estas pantallas. Pues muy bien, pues gracias a todos los que estáis por ahí, a los que habéis pasado por la cabina, a los que habéis dejado like, dislike, os habéis suscrito y a los que nos veáis en diferido. Ha sido un carrerón, la verdad es que lo hemos disfrutado y chao a todos.
Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.